En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 26 de febrero de 2025. Guerra abierta en el grupo Prisa, que ahora vamos a repasar con Rubén Arranz, pero también guerra en la sesión de control al gobierno en relación a, ya saben, esa condonación de la deuda, que el resumen ya lo hemos explicado, se explica en una frase, lo paga usted. La deuda no desaparece, simplemente se reparte. Y aquellos que hayan hecho una buena labor, pues pasarán a pagar lo que habían derrochado otros. Esto es el socialismo, qué maravilla. Y al respecto, pues Alberto Núñez Feijóo, que ya saben que el Partido Popular se ha mostrado en contra de este asunto, se lo reprochaba a Pedro Sánchez de esta forma. 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. Aquí resulta que también piden por catálogo los independentistas. Pero lo que volvemos es a pagar todos los españoles. Pues tal cual, esa es la realidad, porque al final todo esto ya saben que viene como una de esas exigencias. Luego hay otra, porque esta es la primera fase, la condonación de la deuda. Luego está la hacienda propia que quiere tener Esquerra Republicana y Junts, y lo que eso implica. Estará con nosotros Ana de la Ran, que es la presidenta de Inspectores de Hacienda, para que nos expliquen exactamente en qué consiste esto, que de facto es como una independencia. Y esto es así, no es ninguna exageración. Sánchez le contestaba que, claro, es que el nivel es el que es, queridos amigos, ¿qué quieren que les diga? Uno dice, quita la deuda, y la gente dice, ay, qué bien, ya no la pagamos. Es que, de verdad, este es el nivel, o sea, un nivel deplorable que sufrimos en España por parte de un importante porcentaje de los ciudadanos españoles que escuchan esto y su nivel es el de un niño de 3 años. Bueno, quizá el de 3 años es superior. Entonces Sánchez le reprochaba esto. Feijóo, que qué mala persona. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Es que, ¿cómo explicar esto? Claro, dice, va a dejar de pagar las comunidades autónomas, y con ese tono de voz, en fin, el bufón que tenemos de presidente del gobierno. Claro, las comunidades autónomas, cuando dicen las comunidades autónomas, no es un ente que tenga vida propia. El dinero de las comunidades autónomas sale del bolsillo de los ciudadanos españoles. Si no las pagan las comunidades autónomas, pero las paga el gobierno central, el dinero del gobierno central, ¿de dónde sale? Del bolsillo de los ciudadanos españoles. Como digo, paga usted. Pero ha habido todavía algo que demuestra la situación terrible en la que nos encontramos. Y es cómo se levantaba prácticamente todo el Congreso de los Diputados, con la excepción de los diputados del Partido Popular y de Vox, y le dedicaban una ovación para despedir a Aitor Esteban, del PNV. Un tipo cuyo propósito es acabar con ese Congreso de los Diputados y acabar con la nación española tal y como la conocemos. Bueno, pues esa misma nación, que tiene sentado ahí a un tipo que aspira a destruirla, le dedica una ovación de despedida. Esto es lo que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Pues ahí tenían a Aitor Esteban emocionado, Estado opresor, y el PNV, que son las rameras por excelencia del Congreso de los Diputados, los grandes extorsionadores, pues se iba, y como digo, un tipo que aspira a destruir ese Congreso, y lo que es mucho más importante, la nación española, recibiendo una ovación. En esta situación nos encontramos. Es que ya la enfermedad cada vez es mayor.
Ya ni siquiera esto es que no va de cuestiones ideológicas, es simplemente de existencia propia. De designación no hay nada. Y estamos gobernados por aquellos que aspiran a destruirla. ¿Qué se nos olvida? Yo comprendo que con el paso del tiempo vamos normalizando todo. También esto es una condición muy humana. Se adapta a la realidad. Y ya hemos normalizado que Esquerra, Bildu, PNV, Junts sean los que estén gobernando España. Cuando, como digo, lo que aspiran es a destruirla. Pero el tema de la deuda, que ya sabemos, es uno de esos chantajes que en este caso, pues bueno, viene de la mano de Esquerra y también de Junts. Pero luego está la hacienda propia. Dicen, no, nosotros queremos una hacienda catalana. Como digo, esto supone una independencia de facto. Y para ello vamos ya a saludar a Ana de la RAN, que es la presidenta de Inspectores de Hacienda, para que nos lo explique. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Hay dos temas. Por un lado está el tema de la deuda, que esto pues bueno, es ya casi una cuestión política, podríamos decir, pero luego está la parte técnica y que quizá muchos desconocen, la segunda fase, que sería esa hacienda catalana. Ayer dimos aquí, en este programa, ese comunicado que habíais publicado en contra de la creación de este cupo catalán o esta hacienda catalana. Me gustaría que si puedes explicar qué supondría, para que todos entendamos las implicaciones que tendría si esto se lleva a cabo. Bueno, pues las implicaciones, si esto se lleva a cabo, son de diferentes tipos, ¿no? Lo primero, hay una implicación de carácter normativo. ¿Por qué? Porque ese acuerdo de singularidad fiscal, que ellos insisten en que es una cosa distinta al concierto, nosotros hemos dicho, da igual cómo se llame, al final es un concierto, es decir, es un régimen privilegiado para una comunidad autónoma que no tiene amparo legal. Esa es la cuestión, la primera cuestión clave, ¿no? Entonces, como ya lleva tiempo demandándose y no tiene amparo legal, y ellos lo saben, tendría que modificarse la Constitución y luego las leyes pertinentes, y eso es complicado, pues van por la vía de hecho. Entonces, a partir de ahí hay una segunda consecuencia que se refiere al tema de la financiación. ¿Por qué? Porque el sistema de financiación español autonómico, pues lo que hace es, vamos a decir así, redistribuir entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta una serie de ingresos que son de las comunidades autónomas y luego algunos ingresos del Estado, que son los más importantes, que se distribuyen, vamos a decir así, entre la población en función de una serie de índices, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos es, en lugar de los independentistas que quieren este acuerdo de singularidad fiscal, en lugar de ese sistema, que es el que está establecido para las comunidades, vamos a llamarlas, que se llaman así, de régimen común, es decir, todo lo que no es País Vasco, Navarra, pues nosotros queremos apartarnos de eso y quedarnos con todo el dinero. O sea, no quiero que el Estado venga y me redistribuya nada, sino que quiero quedarme con todos los impuestos, ¿vale? Los estatales que se recaudan allí, en lugar de que el Estado los redistribuya, los quieren todos para la Comunidad de Cataluña. Y la tercera implicación, o sea, la primera normativa, la segunda de financiación y la tercera implicación que nosotros hemos advertido como un peligro también tremendo, es el de la división de la agencia tributaria. La agencia tributaria ahora mismo es una única agencia tributaria con única base de datos y una unidad de caja, de tal manera que, bueno, pues el contribuyente tiene, cuando va a hacer la declaración de la renta, por ejemplo, ahora que vamos a entrar en campaña de renta dentro de poco, pues presenta su declaración y no hay ningún problema porque toda la información la tiene el Estado, ¿no? De las pensiones, por ejemplo, que se han practicado con respecto a ese contribuyente. Bueno, pues esto lo que haría es fraccionar esa única y esa información única. Y es muy importante para la lucha contra el fraude, pues lo que tú no puedes tener es la información solo de tu territorio, sino que tienes que tener en los grandes impuestos, como son el impuesto sobre sociedades, renta e IVA, que se puede desenvolver en diferentes territorios de España, pues lo que no puede ser es fraccionarlo, porque al final generaría, como hemos dicho en innumerables ocasiones, y ellos lo sabían, porque la primera propuesta que hubo hace ya muchos años también era consciente de este desafío, y es que se va a generar un aumento en el fraude fiscal. O sea, lo que van a hacer los contribuyentes defraudadores es colocarse en un sitio, en otro, marear, entre comillas, para que sea imposible localizar dónde está produciéndose ese fraude. Y entonces nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, pero bueno, parece que hacen caso omiso y sobre todo aquí lo peligroso no es que el independentista abogue por ese pacto o esa singularidad fiscal, sino que es que el gobierno de España avala ese acuerdo entre ERC y PSC, pues porque necesita un apoyo político. Entonces, lo grave es este asunto, que nosotros hemos dicho, la administración tiene que servir a los intereses generales. ¿Y esto dónde está el servicio al interés general? En ningún sitio. Es un servicio al interés particular.
Mm. Pero esto que nos cuentas, Ana, o sea, de facto sería pues lo que tiene cualquier país independiente, soberano, que dice, no, yo administro todos los impuestos, al final rompería, no sería una independencia, si quieres, de facto, pero casi. Ah, sí, efectivamente, es que, vamos a ver, la declaración de independencia que se produce hace ya unos años, en 2017, y que, bueno, no tuvo el éxito que ellos habrían querido, pues les ha hecho replantearse ahora mismo, como son llave en el gobierno, las cosas como son, pues han hecho replantear, entiendo, las cuestiones y han dicho, vamos a ir por la vía de la financiación, porque al final, si te independizas desde el punto de vista del dinero, pues de facto, como tú estás diciendo, es una independencia. Por lo tanto, sería crear un Estado separado, pero ojo, que ellos hablan de asumir los ingresos, pero no asumir los gastos, porque con los impuestos se financian gran parte también de las pensiones. Entonces, ahí no ha quedado nada claro y, sobre todo, es que desde luego no se explica con los principios que tiene que respetarse desde el punto de vista de la Constitución, dónde está la igualdad, dónde está la solidaridad. Todo eso, ellos hablan de una cuota de la solidaridad, pero claro, no van a decir directamente lo que seguramente piensan, pero realmente eso no es así. O sea, al final esto no tiene ningún amparo legal, no tiene ningún amparo constitucional, por eso nosotros en la carta hemos puesto que es un régimen ilegal y bueno, lo que están diciendo es, bueno, pues vamos a dar un primer paso que consiste en asumir una serie de funciones en la campaña de renta del año que viene. A ver si al año siguiente nos quedamos ya con todo el impuesto sobre la renta y después ya con el resto de los impuestos. Oiga usted, proponga los cambios normativos, pero no lo hago así, porque se pueden enfrentar también a responsabilidades penales, bueno, pues por utilizar una vía que no es con los recursos públicos que no son suyos. Ujú. Pero ¿y esto que has dicho de los gastos, o sea, la idea que tienen, tendría alguna diferencia con lo que es el cupo vasco, que ya sabes que es también una de las cuestiones que muchas veces sale en los medios de comunicación y que las negociaciones de ese cupo vasco nadie sabe muy bien cómo funcionan? Si tú nos puedes aclarar esto, ¿habría alguna diferencia? No, o sea, lo que quieren es algo prácticamente igual al tema del cupo vasco. A ver, la cuestión es que nosotros hemos criticado mucho el régimen foral porque entendemos desde el punto de vista de nuestra función de control tributario es muy difícil ejercer el control tributario. Nos hemos encontrado, y lo hemos puesto por escrito muchas veces, con agujeros negros, porque en realidad es como pedir información o intentar tratar con otro país. Es muy complicado. Es verdad que hay unos acuerdos y lleva mucho tiempo ya y por lo tanto hay una cierta agilidad que sería muy difícil de poner en marcha con Cataluña, pero es verdad que para nosotros es un agujero negro y así lo hemos llamado con esta expresión. La diferencia, y bueno, no me voy a referir a cómo se calcula el cupo porque todo el mundo, los expertos, yo no digo nada, pero simplemente me remito a la opinión de los expertos, hablan de que es una negociación política que se realiza pues de llegar a un acuerdo, pero que hay bastante falta de transparencia. Lo importante aquí es que, o lo relevante es que en el ámbito de País Vasco y Navarra, pues representa un porcentaje pequeño del PIB español, que es el 6%. La diferencia es que Cataluña representa el 20% y, por lo tanto, los expertos también han dicho que esto sería un desastre porque la implicación económica es muchísimo mayor y, por lo tanto, pues el sufrimiento, vamos a decir así, por parte de los ciudadanos sería mucho mayor. El resto de España tendría que asumir, bueno, pues algo que no quieren asumir esta comunidad y, por lo tanto, pues las consecuencias son graves. Además, yo creo que lo importante es eso, que nos guste o no nos guste, más o menos, el régimen foral es un régimen amparado en la disposición adicional primera de la Constitución. El régimen de singularidad fiscal, o como quieran llamarlo, no está amparado en la Constitución. Y la propia Constitución dice que no se pueden establecer privilegios de comunidades autónomas. Y por lo tanto, si se establecen privilegios de comunidades autónomas más allá del que está previsto para el régimen foral, pues estamos hablando de una norma, en su caso, si se desarrollara, que sería inconstitucional. Bueno, pues lo contaremos, Ana, porque me temo que ya sabemos cómo funciona este gobierno y el tema de la Constitución, pues a ratos. Así que nada, gracias por explicárnoslo y me temo que tendremos que volver a recurrir a tu presencia para que nos expliques en qué queda todo esto. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo cordial. Un abrazo. Bueno, pues esto es lo que implicaría, que es de facto ser como un país independiente, eso sí, solo con la parte positiva de ser un país independiente. Tenemos el cupo vasco, que ya es un escándalo mayúsculo. Este se sumaría a esa manera que tiene el Partido Socialista de defender la igualdad de los españoles, eso sí, según el territorio, porque si necesitan votos, pues entonces nada, no pasa nada y no hay ningún problema. En otro orden de cosas, hoy conocemos
la guerra abierta, total, dentro del Grupo Prisa. Aquí hemos repetido en numerosas ocasiones, y supongo que ustedes también lo han visto en Big One Plus, para que no esté suscrito a ese canal, les animo a que lo hagan, cómo Rubén Arranz ha estado analizando desde el primer momento, fue de los primeros periodistas, por decir el primero, que empezó a informar sobre la intención que tenía el gobierno junto con el Grupo Prisa de crear lo que llamaban la séptima. Por eso, aquí decíamos, cuando algunos veían a García Ferreras criticar al gobierno, ¿eso es porque ven que su final está cerca? No. Esto es porque choca con sus intereses particulares. Y claro, esto era intolerable. Pero mejor que nadie, ya que tenemos la suerte de tener entre nosotros en Big One Media a Rubén Arranz, nos lo va a explicar él, que ya le damos la bienvenida. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí siguiendo esa guerra abierta en Prisa, que has tratado en numerosas ocasiones, hoy también un vídeo en Big One Plus, que recomiendo para el que no lo haya visto que lo vea. Pero, ¿qué está pasando exactamente, Rubén? Está pasando algo realmente que parece sorprendente, y es que el Grupo Prisa se ha negado a cumplir algo que quiere el gobierno y que quiere el presidente del gobierno, que es montar una tele. Ahora bien, esa televisión implicaba un esfuerzo inversor de los socios del Grupo Prisa, y el presidente, que se llama Josep Oughourlian y tiene el 29,7% del capital, ha dicho que no traga, que por ahí no pasa. Entonces, a partir de ahí, se ha enterrado el proyecto. Prisa no va a colaborar en ese proyecto, a saber si estos socios que querían impulsarlo, de los que ahora hablaré, lo van a llevar a cabo con una tercera empresa. Todo puede pasar. Hay que recordar que esta gente tiene el control de Telefónica y tiene el control del Boletín Oficial del Estado, y el dinero público compra voluntades, hace milagros muchas veces, pero de momento en el Grupo Prisa no se va a hacer. El caso es que lo que ha sucedido este miércoles por la mañana ha sido muy llamativo, porque han empezado a rodar cabezas en el Grupo Prisa. Después de que grabáramos el vídeo al que hacía referencia Jano, se ha conocido que el presidente el principal ejecutivo del Grupo Prisa, que se llamaba Carlos Núñez, ha tenido que dimitir un minuto antes de que le despidieran, y que José Miguel Contreras va a ser despedido. José Miguel Contreras, al que yo creo que le podemos dedicar un lo que no te han contado, seguramente. Este mismo viernes, si quieres. Este mismo viernes, por ejemplo. Es que es un personaje siniestro, y además lo hemos nombrado muchas veces. Yo creo que ya va mejor que ahora. Sí, hay además que fijar conceptos y que hay que extenderse un poco. Pues este señor ejercía de consejero editorial del Grupo Prisa. Entonces, básicamente, lo que hacía era el dueño de Prisa, o el principal accionista, le había dejado el control editorial de sus medios de comunicación. Y eso había provocado, por ejemplo, que el que fuera el director de informativos de Televisión Española durante la época de Zapatero, Fran Llorente, recalar ahí como director de vídeo. Había provocado que Pepa Bueno fuera directora del País. Y había provocado que el Grupo Prisa copiara esa famosa estrategia o batalla contra los pseudomedios de Moncloa sin hacer ninguna pregunta. Y desde el Grupo Prisa, desde esas cabeceras, empezaron a disparar a diestro y siniestro contra medios de comunicación que, al contrario que ellos, estaban haciendo su función, su trabajo, que era la de ser crítico con el gobierno. Fíjate, Jano, si hubieran montado Telepedro, que era una televisión que la querían dedicar a informativos y a tertulias, que iban a poner a Javier Ruiz a presentar un programa. Si hubieran montado esa televisión, el raca-raca que hubieran, al que se hubieran enfrentado los espectadores, porque hubiera sido casi 24 horas al día la propaganda sanchista. Pero una cosa, el hombre este, Oughourlian, ¿cómo se pronuncia? Oughourlian, sí. Hay alguno que le llama gra, o sea, pero es Oughourlian. O sea, este hombre se ha cabreado porque, claro, dice, oye, aquí esto es una ruina, ¿no? Primero. Pero, ¿qué va a suponer esto dentro del Grupo Prisa? Porque hablabas de Pepa Bueno, directora del País. Claro, es que fíjate en qué situación estamos. Pepa Bueno, directora de cualquier cosa, pero bueno, en este caso del País. ¿Va a suponer un cambio editorial de la línea editorial del Grupo Prisa, o esto todavía está en veremos? Yo, sinceramente, no lo creo. Y te digo por qué. Porque cuando Oughourlian llegó a presidente, Oughourlian, recuerdo, porque no todo el mundo lo tiene que saber, a veces lo explico muy rápido, es el principal accionista, el que ha puesto casi 400 millones de euros en Prisa para ser el principal accionista. Alucinante, no los va a recuperar, pero bueno. Cuando llegó a la presidencia del grupo fue cuando estaba Antonio Caño al frente del País, que si recuerdas, en vez de estar con el PSOE de Sánchez, estaba con el PSOE de Rubalcaba.
Y O'Gurlian dijo, esto no puede ser, porque si la mayoría de los militantes del PSOE son de Sánchez, nosotros tenemos que ser de Sánchez, porque si no los lectores me van al diario de Ignacio Escolar, que es lo que estaba pasando. Y fue cuando decidió peleó para que el país se volviera a situar en esa posición. En una España tan polarizada, el mero hecho de que el país vuelva a hacer un camino hacia una posición que no es sanchista, a lo mejor no le sería rentable, porque si no, ¿quién iba a leer el país? Y además, cabe señalar otra cosa. Una de las claves de que el Grupo Prisa se mantenga con vida es la inyección de dinero público, de publicidad institucional, de unos fondos que se van a repartir ahora, 124 millones de euros, para digitalizar los medios, que se digitalizaron hace 20 años, pero que el gobierno se ha inventado esa patraña para repartir dinero de todos a los amiguetes mediáticos, y a lo mejor, y se aleja mucho del gobierno, lo que hace es perjudicar los propios intereses del grupo. Por lo tanto, yo creo que Prisa, mientras Sánchez siga en el gobierno, va a seguir del lado del PSOE. Ahora bien, otra cosa es si cae Sánchez, porque yo ahí creo, sinceramente, que Vivendi, que es francés y que tiene una línea conservadora, se va a hacer con el control del grupo. Pero entonces, Rubén, o sea, las consecuencias, a lo que nos interesa, políticamente hablando, o sea, se ha enfadado, para que nos entendamos, este hombre, el CEO del país, del Grupo Prisa, perdón, con el gobierno. El gobierno ahora se dice, oye, tú no eres un vasallo ni me sirves a los intereses que estoy yo persiguiendo con el Telepedro, que llamas tú, la séptima, que decían que era el nombre que estaban buscando. Puede ser que diga, pues ya no solo la publicidad institucional a que tú haces referencia, sino esos acuerdos de grandes empresas, en los que se incluye el Banco Santander, que son los que también meten mucha pasta, más incluso que la publicidad institucional, que es de lo que les ha permitido al Grupo Prisa, porque uno coge la hoja de resultados y dice, esta empresa como no está cerrada, no te digo hace un año, hace ya 10, o sea, es una cosa inexplicable. Solo se explica a través del mamoneo político, para que nos entendamos coloquialmente hablando. ¿Puede suponer esto que a lo mejor Sánchez diga, pues te pasas de listo, pues ahora ahí te quedas? Hombre, pues claro, o puede suponer que le pase como le ha pasado a Payete, que le tejan una conspiración a espaldas para ponerla entre la espada y la pared y destituirle como presidente, o simplemente presentar una oferta que no pueda rechazar por sus acciones. Estos tienen muchas maniobras para extorsionar al personal. Cabe recordar que en Indra, cuando había 5 consejeros que no les convenían, de repente los destituyeron y el tonto útil que utilizaron para ello fue precisamente el presidente de Prisa, al que le dijeron compra un 10% de las acciones que a ti te conviene y mientras tanto nos echas una mano a echar a los consejeros independientes. Eso fue escandaloso. Es que como no es política, muchas veces no se entiende la gravedad de estos hechos, pero son empresas que cuando pierden dinero lo pagamos entre todos, porque son público-privadas. En Telefónica, pues igual, como Álvarez Payete se negaba a cumplir determinadas consignas que a ellos les venían bien, o eso han transmitido porque no seguía una línea de puntos que marca mucho el gobierno, le dijeron, pues mira, no nos convienes, te vamos a destituir y vamos a poner a Murtra, que es el que pusimos de presidente de Indra y que era un tipo que estuvo con Colboni dentro del Partido Socialista de Cataluña, o sea, uno de los nuestros. Yo no descartaría en absoluto, a ver, ahora no está la posibilidad sobre la mesa, pero no descartaría en absoluto que esta gente teja una conspiración para hacer la puñeta a O'Gurlian. Ahora bien, el gobierno necesita medios afines. Tampoco le veo enemistándose especialmente con el país y la cadena SER, porque ya si se queda sin un par de dedos mediáticos más en un momento de debilidad, a lo mejor la gente se empieza a despertar del sueño, los afiliados, los militantes, y de repente se encuentra con una España que no era la que les dibujaban y dicen, ostras, pero si esto es un desastre. Y es lo que ha intentado camuflar Sánchez a partir de la propaganda que se han comido con patatas los medios del Grupo Prisa. Y para acabar, Rubén, y el viernes, bueno, ya lo has adelantado, José Miguel Contreras, siniestro personaje, pero ¿qué va a pasar con Telepedro? O sea, este proyecto, que primero Contreras, ¿qué va a ser de él? Porque este hombre, otra cosa no, pero un don para hacer el mal lo tiene, esto hay que reconocérselo. Bueno. Y tonto no es, o sea, a nivel mediático es un tipo siniestro, pero inteligente. ¿Qué crees que va a ocurrir con esa nueva televisión? ¿Va a seguir adelante por otras vías? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Jano. Hoy filtraban a un medio de comunicación, ellos, a un medio que es DIR Confidencial, y intuyo que a mi amigo Santi, le filtraban que ellos van a seguir adelante con este proyecto y que a lo mejor en el futuro se lo ofrecen al Grupo Prisa. Yo en el Independiente también publicaba que me parece muy raro que esta gente vaya a renunciar a ese hueso, que vaya a dar su brazo a torcer. Entre otras cosas porque, reitero, es que teniendo a un presidente de su cuerda y teniendo a un presidente que ya no solamente maneja el BOE, sino que tiene contactos en muchas empresas y que tiene el control de Telefónica,
me parece muy extraño que si ellos quieren sacar adelante este canal, no lo terminen sacando por lo civil o por lo criminal. Reitero, porque la pasta la tienen. Lo que pasa es que la van a poner mucho, me temo, como siempre sucede en estos casos, las personas que madrugan pagan impuestos y encima les dicen que tienen que pagar todavía más para pagar la sanidad y la educación, cuando al final muchas veces va para los medios afines, para los medios públicos y para los empresarios que se forran con la generosidad de los demás, pero nunca invirtiendo su propio dinero. Bueno, pues quedamos pendientes para ese programa del viernes especial sobre Contreras, bueno, y todo lo que es el ecosistema Contreras, que es verdad que pasa muy desapercibido, como está en la sombra, pues no, la gente no lo ubica, pero conviene ubicarlo. Así que te vemos el viernes en Lo que no te han contado. Gracias, aquí os veo. Gracias por llamarme. Un abrazo. Chao. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Y claro, al final, pues lo que decía Rubén, ¿quién lo va a pagar? Pues nosotros. La televisión de Pedro, aunque se haya enfadado ahora Prisa y el gobierno, pues antes o después saldrá. Y como les digo, este viernes, en Lo que no te han contado con Rubén Arranz, que sepan ustedes quién es este tal Contreras, que seguro que lo han escuchado aquí en las tertulias, en los programas, Rubén lo ha citado en numerosas ocasiones, pero conviene conocer bien al personaje, porque tonto no es, y gran parte de la responsabilidad de lo que nos está ocurriendo en España es precisamente de unos medios de comunicación completamente corruptos. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Se me ha caído una lagrimilla cuando estaba escuchando a Aitor Esteban esta mañana en el Congreso. Bueno. Que lo que se ha vivido ahí, cuando lo estaba viendo en directo, digo, no puede ser. Todo un Congreso de los Diputados que él aspira a destruir. Efectivamente. Que a mí el Congreso, la verdad, me importa tres narices, me importa España. Lo grave Pero del asunto. De pie, aplaudiendo, ¡ay, qué bueno ha sido! Es usted un brillante orador. Acuérdate las coñas con Rajoy, con lo del Aitor, el tractor, si tal y cual. necesitas trigo, te dejaré mi tractor, Aitor, sí. Y en realidad, qué divertido. Qué divertido. Te aprobamos los presupuestos y la semana siguiente lo echaron. La puñalada, sí. Claro, sí. Las rameras oficiales del reino, que son el PNV toda la vida, ¿eh? Ese es el problema, que este tipo de partidos tengan tanta incidencia en España. O sea, partidos precisamente que quieren romper con la nación. Claro, pero si luego tienes votantes del PSOE, que esto tampoco lo penalizan, y dices, oye, mira, yo entiendo que seas de izquierdas, pero que ni siquiera ya la unidad de España te parezca relevante, pues nada, paga y vámonos. Le dan plena legitimidad, como ha pasado con Bildu en los últimos años, y ya está. Son interlocutores que merecen ahí el reconocimiento. Pero bueno. Qué degradación. Hablando de degradación, el fiscal. La máxima degradación, podríamos decir. Sí, es el ejemplo perfecto. La degradación institucional, en realidad, el perfecto ejemplo es esto. Lo encarna Álvaro García Ortiz, el que tendría que velar porque se cumpla la ley y perseguir a los que van contra la ley, pues bueno, es el que está pecando en todo este aspecto, ¿no? Porque el juez del Supremo ahora ve indicios de que el fiscal general del Estado filtró información confidencial. El juez Hurtado subraya que los indicios señalan a Álvaro García Ortiz como autor único de esa filtración, como digo, de los datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado instructor ha señalado que en el momento en el que se encuentra la causa, el fiscal general del Estado pudo ser quien filtrase ese correo. El nuevo auto del juez destaca que hay elementos indiciarios suficientes para atribuirle dicha responsabilidad a Álvaro García Ortiz. Sin ir más lejos, esta misma semana el Supremo le afeaba haber borrado las pruebas de su teléfono móvil. Hablando de sus terminales móviles, hemos conocido hace unos instantes que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha informado al juez de que el fiscal general reseteó su propio móvil y no devolvió el anterior. De hecho, García Ortiz solicitó 7 días después de su imputación que se realizara un nuevo enrolamiento de su terminal para empezar de cero. Un día más, Jano, pues continúa este caso del fiscal general que para mí cada vez pinta más feo. Veremos en qué queda, porque también el juez Hurtado dijo que no era punible del todo lo del borrado de pruebas, pero sí a nivel ético. Si no es punible borrar las pruebas que te incriminan, pues no sé yo ya qué es. Ya, en fin. pero vamos, que es motivo más que suficiente para que este hombre por lo menos dimita, que no va a pasar. Sí. No va a pasar. El que también es incomprensiblemente, todavía sigue en su puesto. Hablamos de degradación institucional, luego está la degradación política. No es el único responsable, pero sí, uno de ellos es Mazón. Sí, Carlos Mazón, que 4 meses después de la Dana, que se dice pronto, ha dicho a qué hora llegó oficialmente al CECOPI. A las
8:28 de la tarde. Lo de Mazón, en fin, merece también... O sea, lo que no entiendo es cómo Feijóo no lo ha cesado ya. A este inútil, que además es que el rostro es el espejo del alma muchas veces, es que Mazón es que encaja como un guante. Y es que además... O sea, qué cara de tonto, es que es tonto. Se nota es que entra una y otra vez en contradicciones y es que le están pillando por todos lados. Sí, y aquí, Jano, es que también estamos hablando de vidas humanas. Es que claro. Tú piensas en la gente en los familiares que han perdido seres queridos o que han perdido su casa, su coche, lo que sea, y ven a este señor incurrir en esos desvaríos, pues claro, imagínate la que se ha armado. Pero bueno, hoy ha dicho esa hora a la que llegó al CECOPI, la tarde de la Dana, como digo, casi 4 meses después, ha declarado la hora exacta en la que se plantó en ese centro de coordinación operativa integrado, reunión para abordar pues las medidas derivadas de la riada o las riadas de Valencia del pasado 29 de octubre. Según esta versión de los hechos, el presidente de la Generalitat Valenciana hizo aparición en el complejo de emergencias 17 minutos después de lanzarse la alerta por los teléfonos móviles. Dice que sonó en su terminal mientras iba de camino al CECOPI desde el Palau de la Generalitat y ha tratado de desmentir así que se le estuviera esperando para lanzar dicha alerta. Así se defendía Mazón. Esto es lo que ha dicho esta mañana. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia a las Cortes Valencianas, que siempre dije lo mismo. ¿No cambió de versión? Jamás. Es que ha variado tanto en 4 meses esa versión y aparte es que ya le veo un punto también es que mira, ya... de soberbia, Jano. Que... Pues es que ya no es que la versión es que a mí me da igual. O sea, a mí me da igual a qué hora llegaste, con quién estabas en la cama, ¿qué estabas si no estabas haciendo? en la cama, estabas comiendo. Es que me da igual. O sea, lo peor no es solo... Es que esto lo hemos repasado en el documental, que lo hemos dicho en numerosas ocasiones, Pueblo Abandonado, para el que no lo vea. Ahí se repasa cronológicamente lo que ocurre. Es antes, durante y después. Que este tío está dándole las gracias a Sánchez por enviarle 500 militares en una zona que estaba completamente devastada, que era como una suma de una bomba nuclear y un tsunami. Gracias por traer, que te salía al final la suma, cuando luego vino Marlaska al día siguiente. Y este bobo inútil le daba las gracias todavía. Dices, te salía 7 militares por municipio afectado. Y cualquiera que veía lo que estaba pasando sabía perfectamente que era una vergüenza. Y ahí sigue el tío, con lo de las ayudas que no llegan. No dice nada, está preocupado de él, oye, mi versión yo aquí sigo. Oye, Feijóo, o sea, el relato ya te lo han ganado, porque como sois inútiles, ya le han ganado el relato. Y claro, ya este hombre es que tiene que irse cuanto antes. Y luego habrá que ir a por Teresa Rivera y compañía. Por el resto, que no hay que olvidarse, no hay que olvidarse. Pero es como los del PP son tan cobardes. Entonces han asumido el relato de estos tíos. Correcto. Mantienen ahí a Mazón, porque si no es darle la razón. Pero no contraatacan ni dicen nada. Dices, oye, Teresa Rivera, ¿qué? Habrá que hablar de esto, ¿no? Ya se nos ha olvidado. En la Comisión Europea. Sí, ya parece que esta señora ya... No, oiga. No, hay que hablar de eso. La Confederación del Júcar, por ejemplo. Es que el propio gobierno de España, es que Pedro Sánchez se está yendo de rositas con este asunto. A este hombre hay que cargárselo políticamente. Pero es que el resto también tiene que pagar. Es increíble. Bueno, vámonos con Donald Trump. Bueno, es que... Esto a mí, Jano, yo qué quieres que te diga, me ha parecido de mal gusto, delirante, pues bueno, fruto también del momento, época en la que vivimos. Exacto, de la época que estamos viviendo a nivel pues, geopolítico en todo el mundo. Vamos a enseñarles un vídeo que ha sido recreado con inteligencia artificial en la que Trump, pues digamos, señala la Gaza o escenifica la Gaza que sueña en el futuro. El presidente de Estados Unidos lo ha compartido en las redes sociales, es un vídeo musical, como digo, creado con inteligencia artificial, donde muestra diferentes elementos pues que han levantado críticas y bueno, también la atención del público, desde Elon Musk saliendo en ese vídeo, también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Vamos a ver un extracto de ese vídeo que ha publicado Trump. Ahora va cambiando poco a poco, se convierte en una especie de resort, lo que estábamos comentando estas últimas semanas. Ahí Elon Musk comiendo hummus, súper feliz, bailando, globos con la cara de Trump. Pues eso, el resort bailando ahí con una mujer, billetes, dólares flotando en el aire. Una estatua del propio Trump. Sí. Y ahí está tumbado en un hotel con Benjamin Netanyahu.
Yo qué quieres que te diga, aparte de lo cutre también que haga eso un presidente de los Estados Unidos, yo qué quieres que te diga, Jano. Mira, que yo no soy sospechoso con esto, en la cuestión de Israel-Palestina, vamos con Israel y sin duda alguna, pero es que esto es una falta de humanidad absoluta. Dices, macho, es una tragedia. O sea, más allá de que te pongas con que, oye, mira, sí, que incluso la propia población gazatí, lo que votaron en su momento a Hamas, cuando llegaban esas mujeres, se ponían a escupirlas y celebraban la barbarie. Vale, pero o sea, estamos hablando de una tragedia, tú estás aquí haciendo, mira el resort que os voy a montar. Sí. O sea, es una falta de decoro, de sofisticación, es el mundo delirante, macho. Sí, es que en el fondo del asunto está la crisis humanitaria, Jano, sin ir más lejos. Claro, son seres humanos, lo coño. que está pasando en Gaza. Entonces, pues bueno, estos vídeos, ¿qué quieres que te diga? A mí, yo cuando lo he visto, pues... Donald Trump. En esta a ver, locura, también sí. siempre ha sido así, ¿eh? O sea, tampoco ahora va a decir, no, claro, no es la sorpresa, pero es que ahora ya es como, bueno, me he quitado la faja, ¿no? Sí, ahora claro, ya más sabe que no hay reelección. Claro, efectivamente. Me da exactamente igual. O sea, estos 4 años los voy a exprimir al máximo, entonces pues va a tope, como con estos vídeos. Cada día me reafirmo más en mi condición de monárquico, pues sin lugar a dudas. Hay que aferrarse a ello, por lo menos en el decoro, en la vestimenta o en la forma de... La sofisticación, en la educación, en el saber estar. Sí. En pensar en el de enfrente. Así es, Jano. A ver qué pasa con lo de Israel. Claro, Israel está encantado con Trump. No, claro, está feliz. Está feliz, sí. Lo contaremos. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a don Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí capeando el temporal. Pero tampoco tan mal, ¿no? O sea, hay que decir que... ¿No? Sales a la calle, joder, he visto Madrid es una ciudad estupenda, había un día genial... Sí, hacía buen día. Hay actividad económica, la bolsa disparada, o sea... Los pájaros cantaban. Los pájaros cantan, las nubes no se levantan, porque eso es mañana, pero, oye, pues dentro de todo podríamos estar mucho peor. Hombre, ya, claro. Siempre se puede estar mejor y peor. Se puede estar mejor y se puede estar peor, pero fíjate, hoy he comido con un amigo y entonces me preguntaba, dice, oye, si tú pudieras elegir época y país para vivir... Y la verdad es que me sale época actual Madrid. No, es que Españita es muy grande, eso es verdad. Claro, es que en España se vive muy bien. O sea, tú piensas que tú vas a Miami a sentarte en una terraza y te cascan 50 euros por una copa. Y aquí por 10 lo resuelves, rodeado de unas sorteradas infames. Miami. Infame y tal, ahí hablando una especie de idioma que no se entiende, ¿no? Una cosa, es una mezcla de español, inglés, así mezclando palabras. A mí lo que más me disgusta es que es verdad que es todo lo que está mal, digamos, ese proselitismo, todo hortera, es Miami. No soy muy fan de Miami. Un abrazo desde aquí a los que nos están siguiendo desde Miami. Claro, porque hay gente que también nos sigue desde Bélgica. Y algunos dicen, oye, os metéis mucho con Bélgica. Claro, podríamos haber nacido en Bruselas. Pero haber vivido en Charleroi, ¿no? O sea, me imagino que esos tienen ganado el cielo porque ya han sufrido el purgatorio durante su vida. Birmingham, Leeds, ¿no? O sea, sí, joder. Hay que reivindicar nuestra Españita. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Pues muy fan de Miami. En mi caso, Madrid época actual, pero con los impuestos del franquismo. Con eso ya me... Oye, bueno, firmamos. Y con la política de seguridad de Bukele, con la política económica de Milei, con la política migratoria de Meloni. Pues mira, lo cerramos. Sí, oye, está adjudicado. Sí. ¿Puedes mejorar esto, querido Miguel Ángel Pérez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Pues yo en Miami me gustaría ir, no he estado, pero lo que sí tengo que decir es que hoy eso de que hace un día estupendo, yo esta mañana a las 9 de la mañana en Plaza Castilla hacía un frío terrible. Pero no hacía sol, hombre. Terrible, ¿Sí? terrible. ¿En Plaza Castilla por qué? Porque había declaraciones del caso Begoña, el caso Begoña Gómez. Bueno. Y estábamos ahí acampando, los compañeros y yo, y hacía un vientecillo a la sombra que... Madre mía. Queda mal que te pregunte yo qué estaba pasando. Pero es verdad, sí, es verdad. La asesora era de Moncloa la que iba. Efectivamente. Estoy puesto, hombre. Un respeto a nuestros espectadores, uno está informado. ¿Y qué ha pasado? Nada, pues ha declarado 10 minutos solo Cristina Álvarez, ha contestado solo a su abogado y ha negado pues haber influido en los trabajadores de la Complutense o en las empresas patrocinadoras de la cátedra de Begoña Gómez. O sea que muy justita la cosa, la verdad. Oye, eso me hace gracia porque lo de, ya sé, es una moda, lo de yo solo respondo a las preguntas de mi abogado. La siguiente va a ser, me acojo a la quinta enmienda, ¿no? O sea, porque es que ya... Es verdad que está de moda. Sí, pero está de moda y yo solo respondo a las preguntas de mi abogado. Y bueno, pues muy bien, estupendo, como si eso le obviara
la instrucción y la práctica de las pruebas y las Es lo que hizo testificales. Begoña Gómez, de Claro, hecho. y, O sea, Oye, el y que fiscal, ellos, el fiscal el también. fiscal ¿no? contestó a la abogacía del Estado sí, y la sí. teniente fiscal no le preguntó. O sea que... Pues tenemos varios temas. Luego también vamos a hablar, porque es verdad que lo de la asesora esta tampoco ha dado No da ¿no? mucho de sí, la verdad. Pero lo del fiscal Lauco, que tenemos informaciones que aporta Miguel Ángel Pérez y que ya saben que lo pueden seguir en su canal de YouTube, Medidas Cautelares, y también en Libertad Digital, Así es. que es donde publicas esto, y Aldama Teresa Rivera. Pero ¿os parece que empecemos con el tema prisa? A mí me parece muy bien. Pues venga, Además dale, por hablar. No, a ver, es que el tema en prisa está interesantísimo. Se ha abierto una guerra brutal ahora mismo en este gran grupo de comunicación que presentaba ayer resultados, unos resultados magníficos, donde está consiguiendo reducir la deuda. La deuda neta bancaria está ahora mismo justo por debajo de los 700 millones, por primera vez por debajo de los 700 millones desde 2005. 20 años con deudas superiores a 700 millones. Que digo yo, no se me ocurre, aquí lo abro a la mesa, ¿qué empresa puede tirarse 20 años debiendo más de 700 millones de forma sistemática, superando los 1000 y pico, como superaron en alguna ocasión? Bueno, lo cierto y verdad es que, según nos cuentan fuentes muy conocedoras y muy cercanas a todo lo que está sucediendo dentro del grupo Prisa, ha habido desde hace meses una intentona de un grupo para tratar de orillar al que hasta ahora había sido el hombre de confianza de Moncloa dentro del Grupo Prisa, que era el empresario Josep Gurlian. Querían orillarle en tanto en cuanto no estaba de acuerdo con las últimas decisiones editoriales de la casa, que pasaban por poner en marcha una televisión, licitar una nueva licencia de TDT para hacer una nueva televisión que, según algunas fuentes que estuvieron dentro de las reuniones, pues el propio Gurlian la llamaba Telepedro. Es que estos quieren hacer Telepedro, porque era una TDT para hacer informativos y tertulias mañana, tarde y noche, evidentemente con el sesgo que todos nos podemos imaginar, si el hacedor de todo esto era José Miguel Contreras. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista económico no tenía ningún sentido. De hecho, esta misma mañana en el diario Expansión, quiero recordar, competencia de 5 días, periódico del que es propietario el propio Gurlian. Bueno, pues su Gurlian no le da la entrevista a 5 días, se la da a la competencia, a Expansión, para decir que cómo va él a aprobar la puesta en marcha de una TDT ahora, en pleno siglo XXI, cuando esto es algo del siglo pasado, que no tenía ningún sentido económico, que la intención de Contreras de poner 20 millones no dura ni para 5 minutos en la televisión actual, que no tenía ningún tipo de sentido, y que, por supuesto, después de decaer esta propuesta de la TDT, tendrían que salir o pensar en que tendrían que ser reubicados los responsables de la cosa, que eran nada más y nada menos que el CEO de la compañía, el señor Núñez, y también José Miguel Contreras, y el director de vídeo de Prisa. Han sido los tres debidamente fulminados. El primero de ellos, el CEO, que no es en vano, es el presidente ejecutivo de Prisa Media, Carlos Núñez, ha sido totalmente destituido. Por lo que me cuentan, y esto es un chascarrillo, esto reconozco que no lo tengo atado y bien atado, pero me parece un chascarrillo lo suficientemente entretenido como para poderlo contar. Y es que mientras destituían al CEO, querían también destituir a Contreras, pero no lo encontraban. Han estado buscándolo hasta debajo de las piedras y no aparecía, por eso se producía después de comer. Claro, sí, porque ha tardado un rato, o sea, estaba en el ambiente diciendo, van a cesar. La decisión estaba tomada, pero no estaba ejecutada porque no habían encontrado al señor Contreras. Claro, la situación ahora es, os podéis imaginar, guerra abierta, ¿no? José Miguel Contreras, dentro de los movimientos para sacar adelante esta TDT, era un movimiento dentro de otro mayor en el que el fin último era acceder a la presidencia de Prisa, pero claro, el capital, la propiedad del grupo, lo tiene Gurlian con una mayoría muy importante a través de Amber Capital y, por supuesto, mantiene los apoyos de Vivendi y los Polanco, con lo cual, en esta situación, el que quiera destronar a Gurlian de la presidencia de Prisa se ve obligado a poner el dinero. Yo, de hecho, en esto no es una información, esto es una opinión personal. Yo
Tengo la sensación de que a Gurlian no le importaría nada en absoluto que llegara alguien con el dinero y soltar las acciones y hacer con Prisa lo que queráis, pero lo que él tiene que hacer valer ahora mismo es el interés de sus propios accionistas y el suyo propio. De hecho, una de las cosas más importantes de todo lo que está pasando es que Gurlian en los últimos tiempos a lo que se ha dedicado, según nos cuentan, básicamente ha sido a tratar de meter en cintura a la compañía, reducir la deuda todo lo que podía, tratar de mejorar los ingresos y sanear un barco que iba completamente a la deriva, con paquetes de deuda, con unos intereses absolutamente criminales, y es lo que ha ido haciendo, y dejó todo el negocio, todo el tema editorial en manos de Contreras. Esto se le ha vuelto ahora en contra y ha manifestado que ya está harto. Y por lo tanto, lo que tenemos ahora es un interesantísimo, esto es un culebrón dentro del mundo empresarial, porque la verdad ahora mismo la cosa está muy caliente. Me imagino que en Moncloa no estarán nada contentos con la situación que se está atravesando y todo pasa por las alternativas. Se habla de alternativas que pasan por la posibilidad de que Telefónica entre en juego ahora que la controla Murtra, pero claro, en Telefónica también está Criteria y a lo mejor a Criteria no le interesa. En definitiva, la cosa está interesante, pero los movimientos de hoy han sido frenéticos. Te cuento otro chascarrillo rápido y te paso a Hermene. Hablando de chascarrillos. Venga. ¿Sabéis qué es lo que decían que iba a pasar con el Grupo Prisa? La idea de este hombre era decir, oye, yo me quiero deshacer de esto, que no sé muy bien cómo le pudieran engañar. Es decir, no, con esto es mira qué maravilla de producto y de servicio vas a comprar. Y dices, pues esto es una cosa ruinosa. Entonces Vivendi, que es la francesa, ¿no? La Vivendi francesa y además no de izquierda. Exacto. Estos eran muy pro Zemmour. Sí. ¿Os acordáis de Zemmour? Que en su momento estuvo ahí luchando por la presidencia francesa, luego no tuvo ningún éxito. Y entonces la idea era, lo que se barajaba, lo que se comenta, que si ganaba el Partido Popular o gobernaba el Partido Popular, se la iba a quedar Vivendi y iban a cambiar toda la línea editorial, etcétera, etcétera. Esto, como digo, es lo que era la idea del Grupo Prisa. No ha ocurrido y este hombre sigue ahí encerrado. Hermene. Eso, lo último que acabas de decir, entra en el espacio de la política ficción, porque ya tuvo el Partido Popular una mayoría absoluta en su momento y Soraya Sáenz Santamaría se encargó de reforzar la línea editorial pro o contragobierno en aquel momento del Grupo Prisa. Aquí hay una cosa muy sencilla, vamos a ver. A mí no me sorprende que Urligán tome esa actitud por dos razones. Primero, porque un inversor lo que busca es maximizar su beneficio. Es decir, oiga, yo respondo, yo no estoy empeñando mi patrimonio personal en una aventura ideológica. Esto es una aventura empresarial. Lo que quiero es maximizar el valor y se trata de rotación de activos. Lo que va a hacer Amber Capital en un momento determinado, cuando toque, es vender para generar plusvalías. Eso es lo que hacen el 100% de los fondos de inversión y de los inversores que hay en el mundo. En segundo lugar, tiene deberes fiduciarios, tiene deberes como administrador frente a la compañía, frente a los accionistas y frente a los acreedores de los accionistas. Con lo cual él dice, ya, vamos a ver, bien asesorado, obviamente, es decir, usted no puede hacer de su capa un sayo y dar pábulo a eso tan socialista que es hacer negocio con el dinero de los demás, ¿no? O sea, todas las decisiones empresariales tomadas con el dinero de los demás, de tal manera que privatizo las ganancias, pero socializo las pérdidas. Y aquí entra el tercer elemento en la ecuación, que es el papel posible de Telefónica y SEPI en el concierto accionarial. Es decir, tú puedes sucumbir a la tentación inmediata de decir, voy a utilizar Telefónica o voy a utilizar la SEPI para entrar como elefante en una cacharrería en el capital social de una determinada empresa. Dos premisas. Primero, tiene que haber alguien que quiera vender. Segundo, tienes que superar, que los hay todavía, los filtros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el escrutinio de Bruselas, porque puedes tener en un momento determinado una operación de trascendencia comunitaria que tenga que someterse al escrutinio de las autoridades de competencia. Y luego tienes otra derivada, que es, oye, no olvides que los principales titulares de acciones en la bolsa española y en el IBEX 35 son fondos de inversión que te están mirando con unos ojos muy atentos y que te van a decir, lo mismo que tú tardas en saltar en una compañía, es lo mismo que yo tardo en salir de esa compañía. Y como yo tenga una decisión una decisión política que interfiere el día a día de decisiones empresariales, condiciona y matiza las decisiones empresariales, lo que yo voy a tardar en decir que España no es lugar para inversión extranjera
es un nanosegundo. Entonces, es decir, al final no es tan sencillo. La jugada de pizarra, las jugadas de pizarra, esto es muy típico en los partidos de fútbol, ¿no? Te sale, pues, yo que sé, Ancelotti o cualquier entrenador con la jugada de pizarra, tú tienes que centrar de esta manera el córner y tal, pero en ese momento resulta que el tío se resbala, el portero hace no sé qué, le tiran una lata de Coca-Cola o se distrae de una manera, y aquí pasa lo mismo, es decir, las jugadas de pizarra del gobierno, pues en este caso parece que no le han salido. ¿Y cuál es el resultado? Pues los ceses de quienes estaban alentando una decisión que no está alineada con la lógica empresarial, sino con una lógica política que es contraria a esa lógica empresarial. De hecho, aquí lo hemos comentado, pero conviene recordarlo, la cuestión de Telefónica va mucho en la línea de decir, bueno, la pasta, ¿quién la va a poner? Pero es que aquí muchas veces el grupo Prisa hablan de la publicidad institucional, no vive de eso, o sea, no sobrevive, mejor dicho, claro, no sobrevive por la publicidad institucional, sobrevive gracias a esos chanchullitos entre el poder político y el poder económico, entre otros, el Banco de Santander. Banco Santander es uno de los principales que ha estado ahí apoyando, y luego Telefónica, el asalto es para utilizar, tú imagínate que tienes el presupuesto de Telefónica para decir, voy a crear una televisión. Pero Jano, quiero decir, o sea, siendo todo y siendo cierto, es decir, al final hay una lógica económica y una lógica, es decir, cuando tú tienes un consejo de administración y los miembros del consejo de administración saben que tienen una responsabilidad, acciones de responsabilidad que se pueden ejercitar contra ellos por parte de acreedores o de accionistas, tú ya te lo piensas mucho más. Es decir, una cosa es que la declaración programática general sea, y luego cuando tú llegas al momento concreto dices, oye, si yo voto a favor en una sesión del Consejo de esta decisión empresarial, ¿qué me puede ocurrir? Y si tu asesor te dice, hombre, con decirte hombre, y ya que tú avizores responsabilidades patrimoniales personales o incluso puede ser una causa penal o una causa que vete tú a saber cómo se deriva, ya la gente se tienta más la ropa. Que una cosa es ese falso patrioterismo o política de partido, de decir yo estoy aquí contigo, presidente, a partir de un piñón, y otra cosa muy distinta es con la pasta, claro. La pasta, el embargo y las acciones de responsabilidad. Luego hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. Si recordáis, hace unos años los acreedores de Prisa se adhirieron el 100% de ellos a la refinanciación de la deuda de Prisa bajo una serie de condiciones. Al parecer, alguna de esas condiciones establece que si por razones, digamos, no ortodoxas el señor Gurlian salía de la presidencia, el control lo tomarían en este caso los acreedores y hacer valer el total de la deuda que se debía en ese momento, y si consideran los acreedores que hay que liquidar la compañía, habría que liquidarlo. O sea que la cosa es un poquito más delicada respecto a la figura de Gurlian de la que nos podríamos imaginar, y yo creo que eso es lo que le hace saberse con fuerza suficiente como para decir algo que parece tan revolucionario en una empresa tan vinculada con el gobierno como que manden los accionistas, ¿no? Que ustedes quieren sacarme de aquí, paguen. Claro. Paguen o voten, pero sobre todo paguen. Es decir, si es muy sencillo, es decir, al final lo has visto también en el caso de Telefónica. En el caso de Telefónica, que fue con el pretexto de evitar la conversión en saudí de la compañía, es decir, evitar cuestión estratégica, que no estuviesen... O sea, tú cada vez que escuches dos palabras que es solidario o estratégico, échate a temblar. Estratégico significa que va a palmar pasta aquello, y solidarios que te van a retorcer el brazo y te la van a quitar a ti. O sea, dice, no, esto es una inversión, cuando llegas, escuchas, no, esto es una inversión, es una apuesta estratégica, y dices, joder, o sea, que va a palmar pasta a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, las inversiones estratégicas obedecen a criterios distintos, porque tú no necesitas justificar una inversión que realmente es atractiva y que tiene una cuenta de resultados o tiene un plan de negocio que la sustenta y un análisis. Tú no dices eso es una inversión estratégica, dices es una buena inversión, es una buena apuesta. Es decir, tú, yo qué sé. Si no inviertes porque sea estratégico, ¿no? Compra, sí, no sé, una empresa que compra una empresa de infraestructuras en Estados Unidos y pues para hacer carreteras no dices es una inversión estratégica, no, joder, es una inversión estratégica. Yo creo que en el 99% de los casos va asociado a un agujero en la cuenta de resultados. Y alguien, es lo mismo que a mí me hace mucha gracia cuando
salen como si fueran gurús, ¿no? De estos de los antiguos de la India, ¿no? Te dicen, esto es una apuesta personal. Y de bueno, o sea, vale, perfecto. Entonces, vamos a establecer las reglas del juego. Si es una apuesta personal, si la pierdes, ¿qué pasa? Que te vas a la calle. Porque claro, si es una apuesta personal, lo que no vale es apuesto solo si gano, pero si pierdo, no me lo pasa compartimos. absolutamente nada. Bueno, eso va a estar relacionado justo ese discurso con la deuda, que ahora luego lo vamos a comentar, esto de la condonación, más bien condenación de la deuda. Miguel Ángel. Sí, yo solo quería recordar que todos estos movimientos relacionados con los medios de comunicación se producen solo unas horas después de que el Consejo de Ministros presentara y aprobara el anteproyecto de ley que impulsa la gobernanza democrática en servicios digitales y crea el registro de medios de comunicación. Según el Gobierno, se impondrán sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual para las infracciones muy graves en materia de servicios digitales. Además, se creará un registro público estatal de medios de comunicación para avanzar en la transparencia acerca de su propiedad y vías de financiación. Es decir, el cinismo del Gobierno, que intentan aprobar un anteproyecto para dar transparencia a los medios de comunicación digitales, para acabar con los pseudomedios fachas, que son los que estamos desvelando la corrupción de este Gobierno, y resulta que por detrás están urdiendo esta trama político-económica o empresarial para tener una Telepedro más, porque claro, es que era la séptima. Claro, sí, la séptima se va a llamar la séptima. La séptima de caballería. La séptima de caballería de Telepedro, porque es que ya en España tenemos muchos Telepedros. O sea, la obsesión de Pedro Sánchez por controlar los medios de comunicación, la opinión pública y acabar con la independencia y la libertad de los medios críticos, yo creo que empieza a ser muy preocupante. Además, esto que cuentas es muy importante porque ha sucedido en un contexto muy especial. Y es que dentro del seno de los burócratas europeos se decidió que para evitar que algunos países tuvieran demasiado, algunos gobiernos tuvieran demasiado ímpetu por censurar medios de comunicación, se pidió que se adaptaran las legislaciones de los países miembros garantías para garantizar, valga la redundancia, la independencia de los medios de comunicación. Pero el espíritu de la norma que se quiere, no sé si transponer o adaptar a los distintos países miembros, era evitar la injerencia de los gobiernos justo lo contrario. Justo lo contrario, claro. Y el Gobierno de España lo que hace es decir, como tengo que adaptar esta normativa europea, lo que quiero es garantizar la veracidad y que los fachas no hablen y que solo hablen los que yo quiera. Pero una cosa, Miguel Ángel, esta movida que has contado, o sea, ¿cómo es eso? ¿Hay que inscribirse? O sea, nosotros, por ejemplo, nos tenemos que inscribir en ese rollo. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Claro, quieren crear un registro de medios de comunicación para avanzar en la transparencia. Anda, como la ley de prensa de Fraga del 66. Sí, claro, o sea, casualidad. Claro, Bueno. es que imponer sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio. Es decir, lo que quieren es asfixiar a todos los medios de comunicación críticos con el Gobierno. Quieren amedrentar. Es decir, al final, esto es un clásico, o sea, esto ya está inventado. No, tú siempre lo que haces es buscas un pretexto de apariencia loable, ¿no? Digo, quiero evitar los bulos. Eso es. Quiero evitar que se lesione el honor y la intimidad. Fíjense lo que dicen. Pero tengo una mala noticia, porque es que primero las redes sociales o los medios que tienen soporte en Internet son absolutamente incontrolables. O sea, y desde el punto de vista de manejo. Yo recuerdo que, vamos, salvo que te conviertas en Kim Jong-un o como se llame el Jong-un, Corea del Norte, o hagas lo de los chinos, y entonces por ahí, que también es posible, o sea, todo se puede llegar. Pero yo recuerdo que hubo un director de televisión socialista, José María Calviño, padre de Nadia Calviño, que en su momento montó el Canal 10 cuando había restricción para los canales de televisión y emitía desde Londres. Luego fue un fracaso empresarial. Pero el Canal 10 rompió ese monopolio y emitía desde Londres, lo impulsó José María Calviño. Fue, oye, todo hay que decirlo, un adalid del pluralismo informativo, pero es que mañana tú puedes seguir informando desde donde quieras y los contenidos van a llegar. ¿O es que pretende el gobierno, por ejemplo, controlar lo que dice Fox News o la BBC o la RAI italiana, que la puedes ver en España igual que ves Big One o igual que ves los demás canales? Y luego la otra mala noticia es
que progresivamente, y es la gran tragedia de los medios tradicionales, te lo dicen los que están en el negocio de las televisiones, que es que van perdiendo audiencia todos los días y van perdiendo ingresos todos los días, porque las nuevas generaciones no ven televisión, ven series de Netflix, se informan con Instagram, se informan con YouTube, se informan con X, se informan con LinkedIn, pero le dan completamente la espalda. Es decir, tengo 4 hijos, no ya adolescentes, ya son jóvenes, han sido adolescentes hasta hace poco. O sea, te aseguro que cuando la televisión está encendida, los fines de semana tiene fondo verde, porque lo que hacen es ver fútbol. Pero cuando tú pones un telediario, el de Vicente Vallés, por ejemplo, normalmente lo que está puesto, y tienes que batallar con ellos, es que están viendo Los Simpson o lo que sea, me da igual. Gran serie, Claro, o sea, es una gran serie, la mejor. pero te digo que al final lo que te pone de manifiesto es decir, cada vez hay menos gente y sigue, es como el que se empeña en seguir sacando prensa de papel, pensando que la prensa de papel tiene una gran influencia, ¿no? Dice, mire usted, es que ya no lee nadie, o sea, yo no sé, los suscriptores estos de ABC, ¿no? Que había tradicionales, y alguna vez los veo cuando salgo por la mañana, lo veo en los portales que dejan 1 o 2 ejemplares de periódico y digo, joder, estos tíos hay que hacerles un homenaje como los últimos sobrevivientes de una época pasada. Pero es que en el caso de las televisiones ocurre exactamente lo mismo. Si tú ves las audiencias y tú mides el porcentaje de personas que ven televisión en el volumen de 50 millones de habitantes que hay en España, es una completa nimiedad. Entonces están haciendo una batalla sobre algo que es... Sí, pero cuidado que todavía tiene mucha influencia, todavía por ahora. La gente joven es verdad que está muy desenganchada. Rubén Arranz me parece que era quien me daba esta mañana, estaba un rato con él los datos y me parecían además muy ilustrativos. Los chavales jóvenes hasta los 18 años, creo que el consumo de televisión que tienen diarios de 1 hora, la gente más mayor a partir de 50 son 300 minutos al día lo que dedican a la televisión. Es decir, que todavía hay un núcleo de población que está consumiendo mucho la televisión. Yo creo que el problema gordo de lo que ha aprobado el gobierno, de lo que quiere aprobar el gobierno, tiene 2 partes. Una brocha gorda, la brocha gorda que es a la que todos nos vamos a tirar, que es el intento de decir cuáles son las prácticas buenas y cuáles son las prácticas malas, porque hablan de infracciones o prácticas poco decorosas que a ver qué entra en esa definición, ¿no? Ellos como entonces, esa es la brocha gorda. Y dices, no, van a intentar censurarnos, van a intentar... Y que de seguro lo van a intentar. Pero ¿cuál es la otra lectura? ¿Cuál es la brocha fina? ¿Cuál es la brocha que a mí me preocupa? La brocha que a mí me preocupa es la de tienen que desnudar su propiedad completa. Además, no desnudarla porque, chico, en el registro de la propiedad tú tienes que poner quiénes son tus accionistas. Pero, ¿por qué tienes que decir quiénes son tus clientes? ¿Por qué tú tienes que hacer un listado de exposición pública de quiénes son los clientes que tienes en cada medio de comunicación y además te van a exigir que digas cuánto pone cada uno de sus clientes? Porque probablemente a muchos no les importe decirlo y además orgullosos. Oye, yo me anuncio en Big One Media porque yo soy un amante de la libertad y a mí me gusta Big One Media y todo lo que yo pueda hacer por Big One Media, mejor. Pero habrá quien diga, pues mira, yo no me quiero meter en esos líos. Si yo voy a tener que aparecer en ese listado, pues mejor me apeo. Esa es la forma de presionar de la brocha finita con la que quieren hacer daño, sobre todo a los medios a los que luego van a señalar. Porque primero es quién se anuncia en Big One Media y luego decir que Big One Media es el fango, es la desinformación, no es hábil para la sociedad, no es útil para la sociedad y hay que acabar con él. Entonces, quien esté con Big One Media tiene que salir. He puesto el ejemplo de Big One Media, puedo poner el ejemplo de Libertad Digital, de Radio Libertad Digital, no, perfectamente, que somos, curiosamente, los que siempre tenemos libertad en el nombre. Fachosfera. Fachosfera. Cierto. Sí, para el sanchismo ser fachosfera hoy en día es cualquier cosa. Que no sea sanchismo. Sí, eso ha sido una tónica de siempre, los buenos alemanes, los malos alemanes, los buenos vascos, los malos vascos. Y nos va a decir qué es la verdad y qué es la mentira este gobierno, ¿no? Sí, eso es la transparencia. Pero sobre todo, la transparencia. Nos va a decir qué es la verdad y qué es la mentira. ¿Quién? O sea, ¿quién define qué es la verdad y qué es la mentira? Sánchez. Claro. No, pero te digo, no, con independencia, si fuera Sánchez, bueno, o si fuera el obispo de Coria, o sea, que decir, me da igual. Es decir, al final, la libertad de expresión y la libertad de información se sustenta sobre el riesgo de que si lo que tú dices es mentira o atenta a la intimidad, tienes unos tribunales que pueden ir contra ti por la sencilla razón de que has mentido, pero para eso está el Poder Judicial.
y para eso hay unas normas de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, y por eso hay una protección constitucional de la libertad de expresión. Entonces, claro, el gobierno convirtiéndose en adalid y en el repartidor de licencias para decir lo que se puede decir y lo que no se puede decir, eso se llama Unión Soviética y se llama Stalin. Hablando de verdad y de transparencia, fiscal general del Estado. Es que esto, o sea, ya sería grave, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquiera que diga, vamos a regular la libertad de expresión, dices, no, oiga. No. Pero es que encima todo esto, los que lo están haciendo son los que tenemos un fiscal general del Estado. O sea, en España tenemos un fiscal general del Estado que está imputado, que está siendo juzgado por haber cometido un delito y por haber borrado las pruebas. O sea, es todo una cosa espectacular. Repasamos informaciones que nos ha traído Miguel Ángel Pérez. Sí, una noticia que firma Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, escondió el teléfono móvil que utilizaba cuando se produjo la filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. También reseteó su segundo dispositivo. Justo esta misma semana le afeaba el Supremo que hubiera borrado pruebas y hoy mismo ha dicho que todos los indicios apuntan a que la filtración la realizó el fiscal general del Estado, la filtración del correo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha entregado un nuevo informe al magistrado del Alto Tribunal, el juez Hurtado, recordemos, el que investiga a García Ortiz por ese presunto delito de revelación de secretos. Miguel Ángel, explícanos esto más en detalle. Bueno, la verdad es que el juez Hurtado está súper activo en esta causa y se agradece porque todos los días nos da 1, 2 o 3 novedades. O sea, la verdad es que es un no parar lo del fiscal general del Estado. Ayer nos decía en un auto que era una evidencia que el fiscal general del Estado ha hecho desaparecer pruebas con el borrado de su teléfono móvil. Hoy lo que ha hecho ha sido ratificar el auto de imputación de Álvaro García Ortiz, diciendo que hay indicios de revelación de secretos y, por cierto, también de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, conocida como Cianuro, la fiscal Cianuro, porque fue esa que dijo por un WhatsApp a García Ortiz en la nota de prensa contra el novio de Ayuso, me he quedado con ganas de echar un poquito de cianuro. Pues bien, el juez Hurtado dice precisamente que ese argumento sirve también para que ella siga imputada. O sea, se ha pasado de lista con lo del cianuro y ahora por el cianuro, por hacerse la graciosa, bueno, pues sigue imputada. Es que son idiotas. Es una banda de... Es genial, el auto es genial. O sea, yo lo recomiendo leer porque dice, ay, como se ha quedado con un poquito ganas de cianuro, pues eso es una razón para seguir imputada. Bueno, pues bien, es que horas después hemos conocido el último informe de la UCO y el último informe de la UCO lo que nos dice es que Álvaro García Ortiz no entregó el primer teléfono móvil con el que se produjo la filtración de los correos electrónicos de Alberto González Amador. Nadie sabe dónde está en paradero desconocido, pero es que con el segundo teléfono móvil encima lo reseteó. O sea, el fiscal general destructor o borrador del Estado, como preferáis llamarlo, se dedica a borrar compulsivamente los mensajes de WhatsApp, hasta en 2 ocasiones el día que le imputó el Supremo. Además, lo reseteó, eliminó las copias de la plataforma, de la nube, luego eliminó la cuenta de correo electrónico. O sea, esto lo está haciendo el fiscal general del Estado de España. O sea, no es un delincuente común, no, es el fiscal general. Luis Fer, Lotormenia. Bueno, es que es genio y figura, ¿eh? Tú eres muy fan de Ábalos, pero hay que empezar a meter a García Ortiz. ¿Qué dices? No, García Ortiz, o sea, me repugna a un nivel extremo. No, hombre, no me compares, hombre. José Luis vamos, ojalá fuese la mitad de lo que es José Luis. Vamos a ver, ¿qué me van a pedir? Bueno, primero dice que solo va a hablar con su abogado, pero antes se mete con el juez. Dice que usted está juzgando cosas que no está bien juzgando. Sí, usted está prevaricando y como ya tiene claro lo que va a pasar, entonces no le contesto. Le dice al juez, o sea, hay que ser idiota, pero a un nivel espectacular. Bueno, y luego lo que hace es... ostras, que me van a pedir el móvil, espera. Lo borro entero, el ordenador, la madre, espérate, que lo voy a formatear. Pero se elimina la cuenta de Gmail. El fiscal general del Estado. Sí, sí. Pero bueno. ¿En qué clase de país vivimos? Mira, yo recuerdo cuando hacíamos las bromas, cuando nos hacían las bromas hace años, ¿no? Cuando empezó todo esto, el movimiento de Podemos y demás. Oye, macho, que esto es como Venezuela, que esto... No, pero ¿cómo va? ¿Cómo se va a convertir España en Venezuela o en Argentina? Esto es imposible. Pues llevamos el caminito, ¿eh? Vamos igualitos, vamos igual. En materia económica vamos exactamente igual. ¿Cuánto hace que no entraban los poderes públicos en las empresas privadas? Porque el camino que hemos cogido desde la época de Franco es el contrario, el de ir saliendo. Es verdad que al principio fue muy poco a poco, en la época de Felipe González todavía se mantenía, llegó a su cénit con Aznar y hemos continuado ese camino.
Pero desde que ha llegado Sánchez al poder, el camino es el contrario. Es el de meterte en Indra, es el de meterte en Telefónica, es el de tratar de controlar Enagas, es el de tratar de controlar Naturgy, es el de tratar de controlar la Fundación La Caixa, es controlar absolutamente todo el IBEX 35, que es lo que están queriendo hacer. Y en materia judicial, denunciando Lawfare, igual que en Argentina, y además controlando a los jueces con un fiscal general del Estado que se ha dedicado a ser fiscal de parte para hacer valer esa gran frase del señor Sánchez de quién controla la fiscalía. Pues estaba claro. ¿De quién depende? ¿De quién depende la fiscalía? Es que es muy fuerte, pero no me lo compares con Ábalos, por favor. José Luis, vamos, Hombre, prefiero 200 José Luis Ábalos y no este fiscal, pero vamos. No, bueno, pero que es genio y figura también. ¿Qué va? No, este es idiota. Sí. Además, este sí que me gustaría verlo en la cárcel, Hermenio. Y espero que así siempre, sea. Siempre insisto en que no es el fiscal general del Estado, es Álvaro García Ortiz el que tiene responsabilidad potencial en un supuesto de investigación, no el investigado no es el fiscal general del Estado. Hombre, claro, sí. No, pero digo, es que es importante el matiz por lo siguiente, porque claro, aquí parece que lo que está en solfa es la figura del fiscal general del Estado, ¿no? El fiscal general del Estado es lo que debería ser, es decir, un fiscal general del Estado en una estructura como la diseñada en la Constitución española, con división de poderes, en la tradición de Montesquieu, y donde el fiscal es el defensor de la legalidad, y eso se ha encargado de decírselo el Consejo Fiscal y se ha encargado de decírselo todas las asociaciones de fiscales, inclusive la que ejerce la acusación, la acción popular, si no me equivoco, Miguel Ángel, sí. tú me corriges. Lo que estamos hablando es de un señor que tiene nombre y apellidos, que circunstancialmente es el fiscal general del Estado, que desde la posición de fiscal general del Estado ha podido cometer un delito de revelación de secretos. Es decir, y aquí es muy importante porque el relato que está construyendo el ministro de Justicia, ministro de Presidencia de Justicia, y todo el argumentario es el de que cómo se va a meter en la cárcel a alguien que ha deshecho un bulo. No, perdone, no están investigándole o investigándolo por haber deshecho un bulo o por haber roto una falsedad. El objeto de la investigación es porque ha cometido presuntamente un delito de revelación de secretos. Y todos los indicios apuntan, cuando hay destrucción de pruebas, a que posiblemente pudiera estar cometiendo otro delito, que es dificultar la acción de la justicia. Tú, cuando coaccionas a un testigo, cuando estás destruyendo pruebas, estás cometiendo también un delito contra la administración, o puedes estar cometiendo un delito contra la administración de justicia. Si no fuera porque a mí me gusta pensar que esto va a ser un paréntesis, pero el problema es que el daño a la institución ya está hecho y va a tardar mucho tiempo en restañarse ese daño a la institución. Cuando tú tienes fiscales o juristas honorables que han desempeñado el cargo de fiscal general del Estado y de repente te aparece alguien que no presenta esa misma honorabilidad, el perjudicado es esa institución de la figura de la Fiscalía General del Estado. Entonces, eso es lo que es el daño principal. Reventar una institución la revientas en 2 tardes. Luego restaurar el prestigio de esa institución. La confianza, construirla lleva muchísimo tiempo. Sobre todo porque, bueno, es que hasta ahora... Oye, ¿cómo pasa con las relaciones humanas? No, pero fíjate que en el caso, es decir, ¿cuándo ha empezado a ser el fiscal general del Estado, como dirían los anglosajones, un issue, ¿no? un problema? Pues la predecesora, claro, es que Dolores Delgado, es que es muy fuerte. Delgado, que tuvimos este fiscal, y Álvaro García Ortiz. Entonces tú dices, vamos a ver, oiga, usted, ¿a quién escoge como fiscal general del Estado? Resulta que todos los anteriores, inclusive Eligio Hernández, el Pollo del Pinar, aquel famoso en su momento, oye, superó la prueba. Ahí le discutieron si cumplía o no el requisito de 15 años de ejercicio profesional y de ser jurista de reconocido prestigio. Pero oye, tú has tenido toda una trayectoria de fiscales generales que son gente, oye, que habrá tenido sus aciertos y sus desaciertos, pero gente honorable. O sea, yo pienso en Juan Ortiz o pienso en Eduardo Torres Dulce,
que hace fuera de su actividad profesional es ser un excelente crítico de cine, o piensas en cualquier, yo creo que el propio, en la época de Fernando Ledesma, es decir, tú piensas en todos los fiscales generales del Estado que ha habido, incluso aquel el que decía Eligio Hernández, y Conde todos. Pumpido fue fiscal general del Estado. Sí, pero tuvo una actuación correcta. Bueno, ahí fue cuando sacó a pasear la toga con el polvo del camino. Sí, pero tampoco dañó es decir, no hubo un daño a la institución tan grosero como el que se ha producido ahora, ¿no? Es que es casi tan imposible evidentemente, eso, yo diría tan evidentemente grosero. Lo de Cándido Conde Pumpido fue... Mira, sobre eso ahora hay... heavy. Porque claro, es que aquí tenemos... Ya sé que esto es aburrido, pero es que es importantísimo. El Supremo y el Constitucional. Pero antes, Juanín, antes decías algo que había dicho el magistrado que te queremos preguntar. Sí, el auto del juez Hurtado de ayer que decía que borrar pruebas no era un delito, pero que sí que afectaba a la investigación del caso. Eso se lo... Pero ¿cómo no va a ser esto un delito? Claro, es verdad que el magistrado aclaraba en el auto que el hecho de que hubiera hecho desaparecer pruebas no tenía relevancia penal. Hermene, que es abogado, lo podrá explicar mejor, ¿no? Porque es verdad que desde el primer momento, cuando se supo que había borrado el teléfono móvil, todo el mundo decía, pues hombre, esto es una obstrucción de pruebas clarísima, claro, ¿no? Pero yo hablando con algunos magistrados y tal, me decían, no, hombre, es que está siendo investigado, no tiene derecho a autoinculparse, a decir la verdad, y bueno, pues antes de que le citaran y antes de tal, pues si ha borrado algo, pues eso a lo mejor no tiene relevancia penal. Y ya me lo dijeron en su día, y a mí me extrañó también, porque yo digo, hombre, es que el hombre ha estado destruyendo mensajes, es que ha estado eliminando la cuenta de correo. Pero el es mismo que esto día es como que si le yo imputaban. asesino a un tío y el cuchillo lo lanzo y tal, mucho antes y digo, no, pero que esto fue antes de que ustedes me citaran. Pero fíjate ¿no? que... O sea, no lo sé, Hermene, abogado, no, por favor. Ilústranos. O sea, mis conocimientos de derecho penal son los que son. O sea, bueno, superior a la de todos nosotros, pero seguro. sí es verdad que el derecho constitucional establece cuando tú eres investigado es el derecho a no declarar, o sea, es el derecho a no autoincriminarte. Tú tienes el derecho a la presunción de inocencia y sobre todo cuando eres investigado tienes el derecho de mentir. Y por tanto, en esa interpretación, a mí me parece desde el punto de vista de técnica jurídico-penal coherente que diga, oye, es como te ocurre con los que cuando no aparece el cadáver. Tú sabes que se produjo un secuestro, una agresión, y dicen, no apareció el cadáver. Que aparezca el cadáver es fundamental, porque si no aparece el cadáver, tú no puedes decir, entonces, usted ha hecho desaparecer las pruebas. Sí, puede ser, oye, si tú estás coaccionando un delito, puede haber, un testigo, puede haber, si no eres investigado, sí puedes estar cometiendo un delito. En el caso de un investigado, a mí le veo cierta lógica a esa tesis de no incriminarte o no declarar contra ti mismo. Pero entonces, ¿esto me lo mete en la cárcel o no? No lo sé. A ver, yo creo que tiene pie y medio en el banquillo de los acusados ya como juzgado. O sea, es decir, que va a ir a juicio. Juicio oral va a haber seguro. Eso es indiscutible. Porque además el juez Hurtado juicio oral va a haber seguro. En su auto lo dice claramente. Sí, o sea, sí, es que eso, ya, eso es por descontado. yo creo que no hay dudas. Y yo creo también que va a ser condenado. Pero claro, luego tenemos ahí yo pregunto la no puerta condenado, de atrás, a que la es el cárcel. TC. No, pero es que con la puerta de atrás... Yo quiero, a mí condenado no. Va a entrar en la cárcel. Yo quiero ver la imagen de García Ortiz entrando en la cárcel. Yo si tuviera que apostar, te digo... O sea, no me digáis que no, macho. Condena sí, cárcel no. Condena sí, cárcel no. Eso es. Esa es la apuesta. Va a entrar en la cárcel y vamos a ver a Sánchez acompañándole hasta la puerta y dándole los abrazos como ni de broma. Por eso este pringado. Ni de broma. No, eso lo haría por su mujer. No, ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Hombre, por su mujer, no jodas. Bueno, no lo sé. O sea, estamos hablando en la política ficción, pero en este caso pero tú dices, estamos hablando, tú has dicho, oye, esto es una apuesta. Yo te digo, la apuesta es si yo administrara Bwin y entráis ahí por la puerta con cara de ludópatas, etcétera, yo diría lo que decían muchas veces cuando preguntabas, oye, ¿qué le pongo al Atalanta contra el Pisa? Entonces te decía Atalanta, el tío, te decía, partido trampa, porque el Atalanta no se juega nada, el Pisa no sé qué. Entonces, esto es, la apuesta, yo te digo, y estoy con Miguel Ángel, posible condena, improbable ingreso en prisión. Efectivamente. ¿En serio? Bueno, yo voy a decir... Si va adelante, es decir, oye, y no pretendo prejuzgar nada, oye, vamos a ver, porque esto hay que jugar el partido, es que esto tiene mucho... Yo no lo sé, y lo he preguntado a mucha gente, pero tampoco me lo saben decir. Expertos en la materia que se dice. Pero claro, ¿qué condena puede tener
la revelación de secretos. No, pero es que la condena da igual, aunque fuera una multa de 10 euros. O sea, tú no puedes permitir que un fiscal... no, si eso está claro. No, es que la condena, Sí. o sea, la condena, cuando hemos hablado tantas veces de la pena de telediario y de la condena mediática, en este caso va asociada a la función. Tú no puedes permitirte el lujo de que un fiscal general del Estado se siente en un banquillo. O sea, es como si tú me dices... Es muy fuerte. No, yo no me puedo permitir el lujo de que el Papa de Roma se siente en un banquillo. O sea, hay que decir, mire usted, es que no puede ser. Son cosas que son totalmente incompatibles con la función. ¿Por qué se establece la figura de la inviolabilidad del jefe del Estado? Porque tú no puedes sentar al jefe del Estado en funciones en un banquillo, porque estás sometiendo, o sea, el jefe del Estado no es ya una persona con nombre y 2 apellidos, es una institución. Una institución. Entonces, en este caso, con independencia de que el condenado va a ser Álvaro García Ortiz, pero tú, el hecho de que... Sí, el hecho es gravísimo, sí, sí, eso está claro, pero yo es que lo he preguntado muchas veces y no me saben decir. Algunos me han dicho, sí, pero claro, no lo sabes, porque esto es que... En el momento en que vaya a juicio, ¿tú crees que dimitirá del cargo o no? ¿Qué va? Pues y además, espérate que está... Pero porque tiene mucho que ver con lo que está diciendo. Pero es que te has dicho Conde Pumpido. Tenemos sobre ese choque supremo constitucional respecto a Conde Pumpido. Juanín, repasamos. Sí, porque esa investigación al fiscal general del Estado se encamina a un choque sin precedentes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. De hecho, la defensa de García Ortiz ultima el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías para solicitar la nulidad de la causa. Entienden que se vulneraron sus derechos en el registro de su despacho. Ante este escenario, desde el Supremo, donde el magistrado Hurtado, lo estamos contando, instruye la causa, señalan que la maniobra de García Ortiz colocará al Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, ante una prevaricación del libro. Se admite el recurso. Es que este choque, claro, lo vemos como, bueno, cada vez, y aquí nos estamos adelantando desde hace tiempo, lo estamos diciendo, esto puede ocurrir, pero esto te lo cuentan hace un año y dices, pero ¿cómo va a pasar esta locura? Bueno, el Supremo ya, son dos autos. Que ella ha dicho, oye, que sí. Como Viter dicta, pero vamos, lo ha soltado, ¿no? Sí. Como diciendo, claro, que podemos Bueno, hay que decir 2 autos y el otro día el auto de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo en el que dijo que fue legal el registro de la UCO en el despacho de Álvaro García Ortiz, volvieron a dejar caer que ni el fiscal ni otras instituciones son impunes. Es decir, otra indirecta al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Y sobre lo que acabo de leer, es que, claro, aquí lleva habiendo un run en los últimos meses de una jugada totalmente ilegal, que es que Álvaro García Ortiz recurra ante el Tribunal Constitucional el amparo antes de que haya sido juzgado y condenado. Algo que es totalmente inaudito en España y que obviamente en el momento en el que lo va a hacer es porque esto está organizado, planificado y hablado. Y esto, como decían, sería una prevaricación de libro, porque es que no ha habido un precedente en el cual una persona sin haber sido condenada ya vaya a pedir la nulidad del procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Y si lo hacen, que esto es lo más grave, es porque, como digo, esto ya está hablado y pactado. Porque yo siempre hablo de la trama judicial de Pedro Sánchez, y en esta trama judicial de Pedro Sánchez está el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su mano derecha, que es la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y por supuesto el fiscal general, el presidente del Tribunal Constitucional, que es Cándido Conde Pumpido. Y todos estos movimientos que parecen ocurrencias o que pasan de repente está totalmente hablado. ¿Queréis que comentemos el tema de deuda? Sí, hombre. Porque es lo mollar, ¿no? Ese es un tema. Sí, bueno, es que claro, es el tema de la deuda y luego está la Hacienda catalana, que eso también. O sea, esa es la segunda parte. Estamos ahora con esto, pero luego vendrá el paso previo. A mí la Hacienda catalana no me preocupa. A mí la Hacienda catalana me preocupa si no es para todos, me refiero. Esto de... quiero decirte, si tú dices yo voy a recaudar si yo voy a recaudar los impuestos que genero allí, perfecto, eso sí, con todas las consecuencias. Claro, es que no es así el rollo. No, claro. El rollo es, oye, yo me quedo la pasta y si tengo algún problema ya vendrás tú. Claro. Vamos a ver. Te firmas el cupo y además las pensiones me las sigues pagando tú. Si vamos a un esquema de cupo, a lo mejor todos, yo te lo firmo. Te lo firmo. Vamos a ir comunidad, rompemos. Todos. Claro. Cada cual gasta lo que gestiona. Me parece perfecto. Sería un modelo de responsabilidad fiscal, sería maravilloso, pero no asimétrico. No, claro, pero el problema tú lo tienes cuando
privatizas la ganancia y colectivizas la pérdida. ¿Qué es lo que está pasando con la ¿Qué es deuda? lo que estás haciendo con la mutualización? Porque es mentira que hay condonación. ¿Qué va a haber condonación? ¿Quién la asume? ¿Unos marcianos que están ahí? ¿O lo has montado la deuda en un cohete de Elon Musk y lo has llevado al espacio sideral? ¿O se queda en los libros? ¿Y qué le cuentas Eurostat? A las autoridades europeas, ¿qué le cuentas? ¿Que la deuda ha desaparecido por arte de vivir lo que? No, lo que significa es que a ti te tocaba antes pagar, digamos, 10 y ahora te toca pagar 15. Eso es lo que significa. Y el que tenía que haber pagado 15, ahora paga 10. Pero la deuda no desaparece, Luis Fer. No, hombre, Bueno, claro, de hecho, en claro. algunos casos el que tenía... No, claro que no desaparece. Y menos mal que no desaparece. Porque si de aquí resultara que lo que va a pasar es que no se va a pagar la deuda, ya me dirás tú qué instancia, banco o entidad financiera del mundo iba a querer financiar a ningún tipo de entidad u organismo público en España. Absolutamente nadie. De hecho, esa es la génesis por la que la Comunidad de Madrid sí que se ha dedicado a hacer sus deberes fiscales y sí que en su momento, cuando se sacó el Fondo de Liquidez Autonómico para financiar a todas esas comunidades autónomas díscolas que no habían hecho en absoluto sus deberes, dijo: yo no quiero un duro de esos. Yo, si me tengo que financiar, saldré a los mercados y me financiaré porque se fiarán de mí. Pero tienes un problema. Y ahora el problema que tenemos es que el hermano díscolo, el hijo que no ha hecho nada en la vida, que se ha gastado todo el dinero, pródigo. que ha metido en problemas a los padres, que ha destrozado la casa, que se ha ido y luego ha vuelto, David que Sánchez. amenaza con irse todos los días, que se ha dilapidado la fortuna familiar. Ahora lo que han dicho los papás es: bueno, ahora vosotros, restos de hermanos, vamos a pagar entre todos los desmanes de vuestro hermano malo. Oiga usted, pero mamá, que yo me he portado muy bien, que yo he ahorrado, he invertido, me he hecho mi carrera, he hecho todas las cosas estupendamente, ¿y por qué tengo yo que pagarle la fiesta a este que lleva toda la vida portándose mal? Bueno, pues eso, las hormigas van a tener que pagar a las cigarras. Es decir, todos vamos a tener que pagar más de nuestro bolsillo. Señores de Extremadura, señores de Castilla-La Mancha, señores de Andalucía, de Madrid, todos vamos a tener que poner más de nuestro dinerito para poderle pagar la fiesta a los catalanes. A la Generalidad de Cataluña. Y un añadido a esto, que es especialmente grave por el precedente que sienta a nivel institucional. Porque si tú le cargas de más deuda a Madrid de la que tenía, va a tener de nuevo más dificultades o les van a empezar a salir más caros los créditos con entidades extranjeras. Es decir, esto no es un círculo virtuoso. Esta comparación abracadabrante del gobierno diciendo que ¿pero cómo se pueden quejar? Si a usted le condonan media hipoteca, ¿no sería feliz? Pero vamos a ver, Óscar López, ¿pero de qué guindo te has caído? Vamos a ver, señora Alegría, no se pase usted de juerga, ¿no? Ya está bien. O sea, Bueno, pero eso lo dicen porque el que no, pero es que hoy nos toman por imbéciles, Bueno, Jano, y no razón lo somos. razón no les falta, ¿eh? No les falta Claro, razón. Pero no fíjate les falta lo que ha razón. dicho Luis Fer, alguna acotación quizá un poco técnica. Vamos a ver. Tú tienes un problema porque la calificación crediticia, el investment grade, que se llaman los mercados, lo que hace Standard & Poor's, lo que hace Fitch y lo que hace Moody's, te dan una calificación crediticia de país, hasta el punto de que la Comunidad de Madrid, aunque lo esté haciendo muy bien, va a estar contaminada por esa calificación crediticia de país. Cualquier empresa española del IBEX 35 no puede tener una calificación crediticia superior a la que tiene el país donde tiene su jurisdicción. Eso explica, entre otras cosas, por qué se fue Ferrovial a los Países Bajos. No se fue mire usted, es que yo me voy a un lugar donde tenga AAA, porque esa AAA me va a permitir, con mi salud financiera, obtener Cotizar en financiación Nueva en los mercados internacionales de una manera mucho más constante y con unas condiciones mucho más ventajosas. Si tú estás creando la especie de que aquí hay una barra libre en gasto porque no pasa nada, porque después llega la condonación, al final tienes situaciones muy parecidas a las del Club de París y a la del Club de Londres con los países que están en default, es decir, que incumplen sus compromisos internacionales. Mañana, cuando te hagan la revisión de tu riesgo crediticio, a lo mejor te pasan de triple B+ a triple B con perspectiva negativa
y resulta que el diferencial con el bono alemán, que es lo que mide la prima de riesgo, se dispara. Lo que significa que te cuesta más te financiarte. cuesta mucho más dinero financiarte. Y si te cuesta más dinero financiarte, eso se traduce en que vas a pagar más impuestos. Y no lo van a pagar los ricos, porque los ricos ya no pueden pagar más impuestos. Los va a pagar todo el mundo. Y vas a tener otro Los que efecto. cobran el SMI. Por ejemplo. Y vas a tener otro efecto que va a ser un efecto inflación. Porque obviamente tú vas a tener una situación donde los precios van a subir y donde los salarios no van a poder aguantar esa tensión. Entonces, toda esta ocurrencia que tiene por objetivo único y exclusivo la permanencia en el poder hasta 2027 y hacer posible la geometría variable, que es o la aritmética variable, como quieras llamarlo, que es en lo que ha consistido la negociación de Rodríguez Zapatero con Puigdemont, porque esto tiene, primero... Dos días antes y acompañado de Santos Cerdán. Se pusieron a gastar como locos antes, porque sabían que este iba a ser el resultado final. Es decir, si yo sé que me vas a perdonar las deudas, ¿qué hago? Me voy de juerga y gasto como si no hubiera mañana. Si me lo vas a perdonar, ¿qué más me da? Y segundo, y aquí viene el siguiente añadido, la Hacienda catalana es como lo de las fronteras. Yo quiero tener el control de fronteras. Eso sí, con la garantía de que tú estás detrás por si falla. Aquello que decías antes, si todo falla, pues si todo falla, tengo al Estado central. Y aquí va a pasar, o sea, no existe, por supuesto, yo estaría encantado con que hubiera una Hacienda catalana que asumiera las consecuencias de que si falla la recaudación no va a venir ninguna contribución del resto de los territorios de España. Eso es así. Miguel Ángel. A mí me parece increíble hasta qué punto vamos a seguir sufriendo esta humillación en España por parte del gobierno de Pedro Sánchez, porque es que por mantenerse en la poltrona tiene que contentar a tantos socios, a tantos partidos que están estropeando el interés común de todos los españoles, porque además ya no solamente es con los independentistas catalanes, no, es que es Esquerra por un lado y Junts por otro, porque cuando de repente se acuerda 17.000 millones con Esquerra, llega Puigdemont, que es más chulo que Junqueras, y dice, no, 17.000 me parece bien, pero no, 73.000 millones de euros. Es decir, o sea, ha convertido Pedro Sánchez España en una especie de zoco en el cual va dando a cada uno lo que le piden sin tener en ningún momento presente el interés de los españoles, el interés común, y lo único que le importa es seguir en la poltrona. Y ante esto, como siempre, aquí no pasa nada. O sea, que es que una noticia tan grave como es esta, tantos miles de millones de euros con todos los problemas que hay en España, y que se lo vayan a dar para que el caballero siga en la Moncloa jugando a ser presidente del gobierno, y aquí no sucede nada. No, o sea, la pena es que yo decía antes, nos toman por imbéciles, y decíais con mucho acierto, hombre, es que en algunas ocasiones tienen razón, y es aquí donde hay que comprobarlo. O sea, a mí me gustaría hacer una encuesta por la calle de qué le parece a usted esto de la deuda, y el que me diga, hombre, esto es como si te quitan un poco de hipoteca, ¿no? Dicen los políticos. Pues creo que habrá gente que dirá eso, Luis Fer. O sea, cuando empezar el juego de las palabras... Pero lamentablemente es así, pero ¿cómo hemos dejado que lleguemos a este punto? Quiero decir, vamos a ver, todos somos conscientes de que existe una incultura financiera en España brutal, económica brutal, pero que de verdad haya una masa tan acrítica que esté esperando que el político de turno le diga cómo tiene que interpretar la cosa, eso ya roza lo grotesco. Luis Fer, es que forma parte del entramado, es decir, al final decía Churchill, ¿no?, que era muy difícil gobernar para gente instruida. Entonces, tu objetivo siempre es que no exista esa cultura financiera. Tú pregunta, y es lo que tú le preguntas a cualquiera, dice, ¿a usted le parece bueno que le perdonen sus deudas? Y te dirá incluso, si lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, ¿no? Es decir, la gente piensa que aquello de perdonar las deudas y no tiene consecuencia ninguna. Y al final, la lógica económica es muy terrible, porque es mucho más tozuda que cualquier otro tío. Las leyes económicas son más tozudas a veces incluso que las leyes de la física, ¿no? Tú puedes suspender la ley de la gravedad, tienes estos tíos que se meten en una cámara y flotan en el aire, pero las leyes económicas son absolutamente inexorables. Y si tú estás endeudándote hoy, eso significa que lo vas a tener que pagar mañana. Y lo vas a pagar de dos maneras. O bien por la vía de una devaluación, empobreciendo a la gente, o bien por la vía de un aumento de impuestos. Salvo que hagas un recorte de gasto que no parece
que sea la tónica que va a llegar. O por la vía de las dos, que es la que estamos que sufriendo. es la que estamos sufriendo. Y sobre todo con el engaño de hacer creer a la gente que no pagar hoy significa que no va a pagar mañana. Cosa que es verdad, porque lo que están haciendo es trasladarle a sus hijos la carga financiera y a sus nietos la carga financiera de hoy. Hablando de problemas, Monedero. Este que los tiene. Y cada vez mayores. Repasamos, Juanín. Sí, porque el cofundador de Podemos y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, ha pedido la baja laboral en el campus y ha dejado de dar todas sus clases. Todo ello después de que trascendiera que una estudiante lo había denunciado por un presunto acoso sexual. De hecho, Monedero ha sido apartado también por la propia facultad. Hay una investigación interna abierta ahora mismo y no dará clases hasta nuevo aviso. El chequista en problemas. ¿Qué pinta tiene de chequista malo? Pero a mí me gustaría saber cómo es esa baja laboral. O sea, te quiero decir, la universidad le ha apartado, pero él se ha cogido la baja. ¿Quién le va a pagar el sueldo? Contreras ha dicho dimito. Cuando le ha dicho, te van a hacer salir, dice, no, dimito. Pues esto era un poco igual. Juan Carlos, ¿qué quieres? Es un funcionario, con lo cual, porque él es profesor titular, me parece. Entonces, pues tiene la ventaja que no tienen los autónomos o los trabajadores por cuenta ajena de mantener su empleo y mantener su sueldo, ¿no? A mí este tema reconozco que, o sea, me afecta especialmente porque me provoca una rabia que esta gentuza que van enarbolando la bandera del feminismo y resulta que tenemos a un Errejón que está siendo investigado por presunta agresión sexual, tenemos a un Monedero en el cual se sabía desde hace años en el propio partido Podemos lo que estaba haciendo con las mujeres y todas callaban, incluidas las petardas de Belarra y de Irene Montero, cuya mayor éxito como ministra de Igualdad ha sido soltar compulsivamente a violadores, que esta gentuza sean los que vayan enarbolando la bandera del feminismo es algo que me provoca de verdad. O sea, es que no se puede tolerar. O sea, no se puede tolerar lo que está haciendo esta panda. O sea, ¿estas son los que defienden a las mujeres? O sea, resulta que los dirigentes de la cúpula están todos metidos en asuntos de agresiones sexuales y luego la ministra fue la que rebajó la pena a no sé cuántos violadores y soltó a otros tantos cuantos a la calle. Esto es increíble. Bueno, el propio Monedero en unos mítines que dio... Bueno, perdona, hay un vídeo que no sé si lo habéis visto, que sale en una manifestación diciendo, porque nosotros como hombres, pero eso es una manifestación, no es en un mitin. Bueno, es que ha dicho muchas tonterías, quizás sea lo mismo. Pero yo es que tanto monta tanto. Para mí eso también forman parte de los mítines del señor Monedero. Pues sí, efectivamente, ese vídeo me refería. Está diciendo que los hombres teníamos un problema dentro porque llevamos el machismo dentro. Claro, si ese tipo de comportamientos que pasan... Yo no sé realmente qué es lo que hacía el señor Monedero. Yo no sé si intentaba ligar con unas chicas o si realmente estaba acosándolas, abusando de su posición como profesor o como superior dentro del estamento del partido, o yo no sé si se pasaba de más y llegaba a agresiones sexuales reales. Pero... si para el señor Monedero los comportamientos como intentar ligarte a una chica robándole un beso o cosas similares son considerados o pueden ser considerados como agresiones sexuales porque todos llevamos un machista dentro, pues tendrá que asumir las consecuencias de sus actos y debería ser el primero que levantara la mano y dijera sí soy culpable, no hacer como ha hecho Errejón, que es defenderse y decir que le están haciendo acusaciones falsas. Bueno, también lo ha dicho Monedero, ¿eh? Pues entonces es un hipócrita. Bueno, sí. Esto va mucho más cerca. A todo esto, Luis Fer, la baja laboral la ha pedido él, ¿eh? Ha pedido la baja laboral, pobrecito. Si no vaya a dejar 3 días. No vaya a dejar a mí de no me sorprende que le haya pedido. O sea, hay que decir que dentro de todo. No, a mí tampoco me sorprende, pero dejémoslo claro. No, pero ni ha dimitido, ni le han echado, no se va a seguir cobrando. A ver, o sea, está deprimido. No lo sé. O sea, es decir, yo lo que está claro, y estoy más en la línea de lo que decía Miguel Ángel, que es que todos los que reparten los certificados de buena conducta y de honorabilidad, etcétera, al final... Es que más tienen que callar. Pretender registrar o inscribir en el registro de la propiedad la honorabilidad, pues siempre tiene estas cosas. Es mucho mejor pues ir por ahí de normal y no estar... Oye, como Ábalos. Pues por ejemplo... Ábalos no iba dando lecciones al personal. No reparte certificados de moralidad, desde luego. Claro. Vamos a dar gracias a nuestros queridísimos socios. Tenemos 2 nuevos. Juan, de Madrid, y Joseba, de San Sebastián.
Mil gracias por sumarse al Club de Socios y animamos un día más, llevamos 200 y pico programas. 200 y pico. Bueno, no empezamos con Club de Socios, fue más tarde, ¿verdad, Héctor? ¿Cuántos programas llevamos ya? 200 y pico. 231. 231. Y así nos aguantan. Bueno, incluso hay gente que se hace socia. Pero Los que quedan, vamos los que creciendo en socios. O sea, cada vez somos más. Sí, afortunadamente. Es que aquí, los ingresos de la gente que nos ve, esto es una empresa privada, ¿verdad? Los socios, aquí micromecenazgos. no hay subvenciones porque si las hubiera yo no vendría. Ni yo estaría aquí tampoco. Y luego tenemos nuestros queridos amigos de Primor, alguna cuña que hacemos de alguna empresa, muchas de ellas que rehuyen. Decir, es que Big es que no estáis alineados con la Agenda 2030. Digo, afortunadamente. Afortunadamente, porque no es su sitio. Si estuvieras alineado con la Agenda 2030, tampoco vendría. Ni yo tampoco. Así que nada, mil gracias porque de verdad que su ayuda pues nos permite estar aquí cada noche, no solo con el Libertad, es que cada vez hay más programas en Big One. Y además ahora hay hasta nuevo canal, Big One Plus. Eso vídeos está muy bien. cortitos. Eso está estupendo. Vamos creciendo. Hoy me preguntaba un amigo, por cierto, que qué tenía que hacer para... Y he dicho, regístrate como socio. O sea, es decir, tú te puedes mandar preguntas, claro. Sí. O sea, además es rapidísimo. Y ya, pues los socios pueden mandar preguntas, insistimos en que lo manden con voz, pero muchos prefieren enviarlo por Deberíamos estimular acuerdos con otras cadenas amigas en otros países para que difundieran los contenidos. Sí, no, mejor así, nosotros a lo nuestro. No, cada uno a lo suyo, eso está bien. ¿no? Sí, bueno, pero de vez en cuando haces... Somos muy individualistas en ese sentido. Eso también es verdad. La libertad es lo principal. Sí. Luego hay... La libertad y el buen humor. Eso, es fundamental. Es que si no nos va a amargar la existencia, Sánchez. Ya nos arruina y también nos pone mal humor. Y esas tertulias de cenizo, ¿no? De tíos sesudos y tal que hacen análisis que parece que están ahí entrando. Bueno, pero aquí también lo hacemos bien. No, pero aquí lo haces, joder, con cierto sentido del humor. Bueno, sí, eso no hay que perderlo. Mira, lo que está claro es que nos lo pasamos muy bien y gracias a los socios de Big One podemos seguir pasándonos muy bien. Exacto. Muy bien, Luis Fer. Sí, al mal tiempo buena cara. Por supuesto. Es lo que hacemos un poco para no deprimirnos. Es verdad que al principio no lo tomamos más en serio, pero llegó un punto de inflexión. Digo, si esto no lo tomamos en serio, habrá un suicidio colectivo. Igual. Dijimos, no, vamos a darle otro enfoque, porque si no, imagínate tú aquí todos los días. ¿Cómo se llama el reverendo aquel Jackson, ¿no? El que se suicidó en Guyana con todos los... Sí, correcto. Sería, imagínate... Que arrastró a no sé cuántas 900 personas. y tal. No, nosotros no. Siempre, más como católicos, la esperanza es algo que nunca se pierde. Eso es. Luego, en los comentarios estos que hace la gente, que están muy bien, a mí me gusta leerlos y tal, porque te das cuenta que hay reparto de opiniones, ¿cómo es? División de opiniones como los toros, ¿no? claro. Entonces, hay algunos que dicen, os lo tomáis a coña y tal, y otros, qué bien, me río un montón. Entonces dices, bueno, pues yo prefiero a coña no nos lo tomamos, nos preocupa, pero yo irme de mala leche o vivir amargado por Sánchez... por Dios. No. Con la maravillosa ciudad que tenemos nada más salir por la puerta. A mí todavía me cuesta reírme cuando pienso en cómo me meten la mano en el bolsillo. A mí eso sí. A mí cuando me llega la cuota de autónomo, risa no me produce. O sea, el fiscal general del Estado, gracia tampoco me hace. No, el fiscal no. Hay ciertos temas que no. O sea, el patrimonio tiene... Aparte, fíjate una cosa... Sin propiedad no hay libertad. Eso es, vamos... Con esa reflexión acabamos, porque si además no llegamos al HD. Importante. Luis Fer, querido, nos vemos. Eso es, Jano. Miguel Ángel, lo mismo, mil gracias. Un placer. Hermene, te veo la semana que viene. Fenomenal. Juanín, a ti mañana. Mañana más, Dios mediante. Nuestro querido Héctor Los Mandos también, y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.